Obtuve un poder gigante en Attack the World 181 Din. Recogiste poder gigante y recibiste aleatoriamente poder de atributo +1. Din. Obtuviste poder gigante y obtuviste poder gigante bestia +2. Las indicaciones del sistema llegaron una tras otra. En este momento, Xia Yan de repente adquirió el poder de 2 gigantes más. Estaba un punto más cerca de su objetivo de reunir a los 9 gigantes. Al darse cuenta de esto, Xia Yan de repente levantó la comisura de su boca. Por el contrario, todos se sorprendieron naturalmente. Brazo. La sangre salpicó el aire y Erwin y los demás se dieron cuenta. Resultó que Xia Yan abandonó el combate de largo alcance porque tenía tanta confianza, y Ken y otros estaban aún más sorprendidos. ¿Qué tipo de poder es luchar contra 2 gigantes inteligentes? Incluso con la ayuda del dispositivo móvil tridimensional, ¿no es demasiado fuerte? Ni siquiera el líder, Kenny, puede hacer esto. Venir. ¿Realmente pueden robarle a Allen a una persona así? En ese momento, incluso Kenny empezó a tener dudas. En cuanto a Zeke y Ymir cayó al suelo en estado de shock. No era pesado, pero dudó por un momento. La determinación que finalmente había tomado comenzó a flaquear debido a la fuerza de Xia Yan. En ese momento, Hike estaba naturalmente asustado, sosteniendo su brazo roto y rugiendo de dolor. Jaja, ¿a dónde correr? Xia Yan, naturalmente, no permitiría que Hike se retirara fácilmente. Su figura giró en el aire y se fue volando de nuevo. En cuanto a Ymir, lo ignoró por el momento y planeó recoger suficientes copias del gigante de las bestias. Rugido. Hike era obviamente muy astuto y no sabía si su mirada temerosa era falsa, pero cuando vio a Xia Yan volando, de repente rugió, soltó la mano que cubría su brazo roto y luego la giró hacia Xia Yan en el aire. Hubo un sonido denso al romperse en el aire, y Hike convirtió la sangre de su brazo roto en un arma asesina y la disparó hacia Xia Yan. La sangre salió disparada como cuentas de hierro y no pudo evitar quedarse paralizado. Sin embargo, el pequeño truco de Hike obviamente no representaba ninguna amenaza para el poderoso Xiaomu. En ese momento, resopló con frialdad e inmediatamente se alejó con el cuchillo. Girando en el aire, de repente se formó una ronda de luz de espada. Inmediatamente después, la sangre salió disparada como cuentas de hierro y fue fácilmente dividida por la fría luz de la espada. Sin embargo, el impulso de Xia Yan fue bloqueado por esto y su figura en el aire se hizo añicos instantáneamente. Aterrizaje. En ese momento, le volvió a pasar algo inesperado. Cuando Xia Yan aterrizó, había un gigante Wusou esperándolo abajo. Xia Yan no pudo evitar sorprenderse. Ya sabes, no había titanes inocentes en su posición. Hike ordenó a esos titanes inocentes que se ocuparan de otros soldados, así como de Allen. ¿Pero por qué están ahí ahora? Entonces, ¿por qué están ahí ahora? Entonces, Xia Yan recordó el rugido de Hike hace un momento. Era obvio que Hike había convocado al gigante Wushu mientras él estaba contraatacando. Mir y los demás no pudieron lidiar con Xia Yan, así que hicieron esto. Después de darse cuenta, Xia Yan no pudo evitar suspirar. El pensamiento de este Hike es muy rápido y puede hacerlo una y otra vez en un corto periodo de tiempo. Pero, de nuevo, frente a una fuerza fuerte, las tácticas son inútiles. Mientras estaba en el aire, Xia Yan golpeó con sus 2 espadas e inmediatamente agitó varios rayos de luz fría, inclinándose hacia abajo y de repente se convirtió en unos cuantos gigantes inmaculados. Mató al gigante sin cabeza y todas las cabezas quedaron destrozadas. Din. Recogiste el poder gigante y obtuviste aleatoriamente el atributo agilidad +1. Din. Adquiriste el poder de los gigantes y obtuviste al azar constitución de atributo +1. El pequeño plan de Hike no solo no le causó ningún problema a Xia Yan, sino que también le hizo aumentar sus atributos, haciéndolo virtualmente más fuerte. Pero entonces Hike volvió a rugir. Cada vez más gigantes inmaculados, abandonando los oponentes originales, comenzaron a reunirse hacia Xia Yan. Esta vez, incluso los gigantes inmaculados que asediaron a Allen fueron convocados a la fuerza. Hike realmente planeó convocar a todos los gigantes inmaculados para lidiar juntos con Xia Yan. Realmente piensas muy bien en mí. Xia Yan finalmente aterrizó en el suelo, se paró en el centro de varios cadáveres gigantes, miró a su alrededor y luego se rió entre dientes. En ese momento, mientras los gigantes inocentes se reunían aquí, Allen, quien finalmente pudo escapar, también rugió y corrió a ayudar.
Aunque Xiaoyan no parecía necesitar ayuda en este momento, era imposible para Allen no hacer nada, por lo que corrió y toda la escena de repente se convirtió en muchos gigantes inmaculados. Rodearon a Xiaoyan en un círculo de titanes inocentes y siguieron matándolos. Mientras tanto, el titán de ataque transformado por Allen seguía agitando sus puños hacia los titanes inocentes. Al mismo tiempo, Ymir, que había estado indeciso en ese momento, se armó de valor cuando vio esto y se mezcló silenciosamente entre los muchos gigantes inmaculados, atacando a Xiaoyan de vez en cuando. Al ver a Xiaoyan enredado aquí, Hike suspiró aliviado. Originalmente, todavía era fuerte y, junto con Ymir, debería poder lidiar con Xiaoyan. ¿Quién sabía que Xiaoyan era tan poderoso, por lo que tuvo que llamar a los gigantes de Wuzhou, e incluso Allen los ignoró por un tiempo? Si no hace esto, él e Ymir no tendrán ninguna posibilidad. Pero ahora parece que realmente existe una posibilidad. Xiaoyan ahora está siendo molestado por los gigantes Wuzhou e Ymir, y parece que él es el indicado. Buena oportunidad para atacar. ¿Quieres actuar? Pero entonces, Hike no pudo evitar dudar. Si actúa ahora, naturalmente arrojará algo desde la distancia. Pero de esta manera, podría herir accidentalmente a otros titanes inmaculados y a Ymir. Por supuesto, si esto sucede, si pudiera matar a Xiaoyan, por supuesto que no le importaría, pero temía que, como antes, Xiaoyan atrapara a otro gigante inmaculado para resistirlo. Si ese fuera el caso, ¿no estaría matando a los gigantes circundantes por Xiaoyan? Si Xiaoyan realmente muere, olvídalo, pero si esos gigantes, incluido Ymir, todavía están bien, ¿no tendrá que enfrentarse a Xiaoyan solo? Con este pensamiento, Hike inmediatamente decidió esperar. Después de todo, su brazo aún no se ha recuperado. Si solo tiene una mano, su poder de ataque de largo alcance también se verá debilitado. Y justo cuando Hike decidió esperar, sucedió que Xiaoyan también tuvo la misma idea. Hike reflexionó por un momento y decidió no atacar a Xiaoyan. Después de todo, si ataca a Xiaoyan ahora, las posibilidades de éxito son bajas. El escenario más probable es que afecte a gigantes como Ymir. De esta manera, las ganancias simplemente superan las pérdidas. Entonces, Hike decidió esperar un rato, justo a tiempo para recuperar el brazo roto. Sin embargo, en este momento, sucedió que Xiaoyan también tuvo la misma idea. Él también quiere mantener la situación actual. Porque a medida que esta situación tomó forma, parecía haber ganado incluso más poder gigante que antes. Din. Obtuviste el poder del gigante y obtuviste el poder del ancestro gigante +1. Din. Recogiste el poder del gigante y obtuviste el poder del gigante +2. Din. Recogiste Titan Power y obtuviste Attack on Titan Power +2. En un abrir y cerrar de ojos, Xiaoyan cosechó 6 o 7 grupos de luces de poder gigantes, incluidos 3 grupos de poder gigantes. El resto son, naturalmente, el poder y los atributos del gigante inmaculado. Esa cosecha es simplemente mejor que la que tuvo con Hikeyumi hace un momento. Hay más combates cuerpo a cuerpo. Por supuesto, esto no es sorprendente. Después de todo, ahora se encuentra en un estado de contacto profundo con Alan Ymir y muchos gigantes inmaculados. Quiere mantenerlo. Por supuesto, si se puede mantener una situación tan delicada depende de Hike. En cierto modo, Hike tiene la iniciativa en la situación. Lo que hace que Xiaoyan parezca feliz es eso. Como era de esperar, Hike no interfirió. En otras palabras, le tenía miedo a Xiaoyan y no tenía intención de interferir. Simplemente le ordenó al gigante inocente que se aferrara a Xiaoyan. Naturalmente, Xiaoyan estaba feliz así. Din. Obtuviste el poder del gigante y obtuviste el poder del ancestro gigante +1. Din. Recogiste el poder del gigante y obtuviste el poder del gigante en la mandíbula +1. De esta manera, la situación continuó de manera extraña. En menos de un tiempo, Xiaoyan volvió a ganar algo grande. Sistema, abre información personal. Hubo un sonido de roce. Apareció una cortina de luz. Sistema de captación de energía gigante. Anfitrión. Xiaoyan fuerza. 10, 90 agilidad. 10, 87 espíritu. 10, 70 constitución. 10, 92 poder del gigante. Poder del gigante inmaculado, 150, poder del subgigante intermedio, 1, poder de la giganta junior, 1, poder del gigante de U, 6, poder del supergigante, 8, fuerza del titán de armadura,
4. Ancestro fuerza del titán, 8. Fuerza del titán de ataque primario, 5. Fuerza del titán bestia, 3. Todos los atributos de la gente común son 10. Y Xiaoyan lo miró y se detuvo ante el poder del ancestro gigante de arriba sin ninguna posibilidad de hacer nada más. La fuerza del ancestro gigante más 8. Sin saberlo, el poder de este llamado gigante más fuerte ya se acerca a las 10 en punto. A las 10 debería ser. Si eso sucede, significa que Xiaoyan podrá usar el poder del antepasado para entonces. Al pensar en esto, Xiaoyan de repente se emocionó. Esa sensación de poder responder a 100 respuestas a la vez, especialmente a un gigante, debería ser bastante refrescante, ¿verdad? Pensando así, Xiaoyan trabajó más duro. Pero en ese momento, volvió a sonar un trueno. Auge. Se escuchó un sonido estremecedor. La noche oscura se ilumina de nuevo, ¿eh? El rostro de Xiaoyan de repente se condensó y miró en la dirección de la explosión del trueno. Al mismo tiempo, las personas que lo rodeaban, incluidos Teke, Ymir, Allen y Erwin, naturalmente miraron en esa dirección. Inmediatamente, las expresiones de todos, incluida la de Xiaoyan, cambiaron. La dirección del fuerte trueno era exactamente la dirección de donde vino Xiaoyan hace un momento. En otras palabras, era el pasaje subterráneo de allí. Algo pasó. Y la conmoción de hace un momento fue obviamente una señal de la transformación del gigante. Pero ahora, incluido Xiaoyan, casi todos los gigantes que pueden transformarse están aquí, por lo que es concebible que los gigantes que causaron la conmoción estén aquí. Efectivamente, fui a salvar a Abby. Mientras las expresiones de otras personas cambiaban, Xiaoyan también arqueó las cejas. Tal como había adivinado antes, Reiner y Bertolt realmente fueron a salvar a Abby. Y si no hubiera venido ahora, debería estar allí ahora luchando contra Reiner o Bertolt. Hablando de eso, en realidad no hay diferencia entre las situaciones de ambos lados, porque ya sea el pasaje subterráneo o este lado, cuando se trata del número de gigantes inteligentes, son los 3. Allí están Reiner, Bertolt y Andy. Aquí están Zeke, y Miriaren. Pero en realidad, Xiaoyan está mejor aquí. Beneficios. Porque Allen tiene el poder de los gigantes. Y los gigantes de Wuzhou aquí también tienen muchas ganancias. Por supuesto, lo más importante es que Xiaoyan sepa lo que preocupa a Reiner y a los demás. El punto. ¿O debería decir qué lado les importa más? Obviamente es Allen quien tiene el poder de las coordenadas. Pueden darse por vencidos con Annie, pero nunca dejarán ir a Xiaoyan. Debido a esta consideración, corrió sin dudarlo, porque sabía que tal vez no podría esperar a Reiner y otros en el pasaje subterráneo, pero si venía aquí para apoyar a Allen y enredar a Hike y otros. Si es así, Reiner y otros definitivamente aparecerán. Y ahora, incluso si Reiner y otros aparecen en el pasaje subterráneo, a Xiaoyan no le preocupa que escapen después de rescatar a Annie, a menos que Hike venga a ayudar. Otros pueden llevarse a Allen y escapar ante las narices de Xiaoyan. Sin embargo, esta situación obviamente no sucederá, así que espera, después de que Liner y los dos salven a Annie, definitivamente volverán. La comisura de su boca de repente se curvó. Originalmente, pensó que podría ganar mucho con esta batalla gigante, pero ahora parece que la situación es más perfecta de lo que imaginaba. Quizás esta vez podría reunir todo el poder de los 7 gigantes al nivel básico. Cuando pensó en esto, Xiaoyan de repente se emocionó más y sus movimientos se volvieron más rápidos y rápidos. Sus movimientos se volvieron aún más rápidos. Al predecir la llegada de Reiner y otros, Xiaoyan no se lo tomó demasiado a la ligera e inmediatamente planeó lidiar primero con los problemáticos gigantes inmaculados y luego concentrarse en lidiar con estos sabios gigantes. Sin embargo, en este momento, sucedió algo que Xiaoyan nunca esperó. Sacudió la espada y abrió el estómago de un gigante inocente. Después de que se abrió el estómago, aparte de los órganos internos destrozados, todavía se revelaba vagamente una figura viviente. ¿Qué? Cuando Xiaoyan vio esto, al principio se quedó atónito, y luego su expresión cambió repentinamente. En ese momento, sin decirle una palabra, sacó su cuchillo y voló hacia atrás. Pero en este momento, un trueno dorado volvió a caer del cielo. Auge. El fuerte ruido estremecedor explotó de nuevo. Auge. Un fuerte ruido estremecedor explotó de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Erwin y otros quedaron atónitos de inmediato. En Xiaoyan y donde estaba Allen, llegó otro trueno dorado. Esta escena era la misma que la situación en el pasaje subterráneo hace un momento. Es decir, Sight, otro gigante se ha transformado.
¿Cómo es esto posible? Muchas personas inconscientemente lo encuentran increíble, especialmente aquellos que conocen la historia interna. Ya sabes, había mucha gente que pensaba que Reiner y otros habían aparecido en el pasaje subterráneo. Oh. ¿Pero por qué hay gente transformándose aquí? En este momento, incluso Erwin, de pensamiento rápido, se sintió un poco estancado, y mucho menos los demás. Armin, Elista, las expresiones de todos cambiaron mucho. Especialmente Levi. Se dio cuenta de que el lugar donde llegó el trueno no solo era donde estaban Xiaoyan y Allen, sino que también parecía estar allí. Al lado de Xiaoyan. En este caso, se puede imaginar la gravedad de la situación. Levi había experimentado la misma situación hace un momento. Aunque sabía que reaccionó rápidamente y sufrió solo heridas leves, no fue consciente del impacto de ese momento. Él también estaba asustado por el poder. La sensación era casi como la de una bala de cañón explotando a su alrededor. Y luego, como para probar la idea de Levi, una onda de choque dorada de repente barrió y desapareció. Todo a su alrededor. Xiaoyan, Allen, y Mire, incluso las numerosas figuras de los gigantes inmaculados estaban cubiertos por una luz dorada. Sin embargo, lo que Levi no esperaba era que esto fuera solo el comienzo. Cuando el trueno dorado amainó, de repente rugió una explosión más fuerte. Un fuerte ruido no menos poderoso que el trueno anterior se escuchó en los ojos de todos. Fue como si hubieran lanzado una superbomba de tonelaje desconocido en la zona. El intenso fuego arrasó el área con un impacto aterrador. El movimiento en este momento fue tan impactante que casi todos quedaron atónitos. Al mirar esa área, perdí completamente la voz. ¿Hermano Xiaoyan? Al mirar esta escena, Elista entre la multitud de repente perdió el conocimiento. Hubo una explosión tan fuerte allí. ¿Cómo está Xiaoyan? Sasa y los demás también estaban un poco aturdidos. Entre ellos, Mikasa volvió a sus sentidos, e incluso ignorando a Erwin, dejó el equipo sin autorización y voló directamente hacia allí. Al mismo tiempo, estaba acompañado por Ermin, quien parecía ansioso y también estaba muy preocupado por la seguridad de Xiaoyan y Allen. Sí, con tal explosión, incluso si Allen fuera un gigante, su situación no sería mucho mejor. Rápido, vámonos también. Al ver a Mikasa y a los demás volar, Erwin volvió en sí y, en cambio, lideró al equipo y corrió hacia ese lado. En este momento, también estaba muy ansioso y quería saber cuál era la situación ahora, especialmente la de Xiaoyan. Situación. De hecho, ahora, la posición de Xiaoyan en su corazón es tan importante que no puede ser más importante. Incluso en opinión de Erwin, Allen no es la esperanza de la humanidad dentro del muro, debido a la situación actual. Sin Allen, parecen ser capaces de sobrevivir, pero sin Xiaoyan, los humanos dentro del muro pueden ser destruidos en un instante. Pero pronto. Tanto Mikasa como los demás, así como Erwin y los demás que se apresuraron, se detuvieron involuntariamente. En ese momento, cuando la explosión disminuyó, el área de allí de repente quedó envuelta en un humo espeso. Pero a medida que Mikasa, Erwin y otros se acercaban, el humo espeso tendía a disiparse. Desde entonces, en este momento, a través del humo que se disipaba, todos vieron una figura enorme que se avecinaba. Esta figura mide decenas de metros de alto y es enorme, como una pequeña montaña. ¿Qué es eso? Silbido. Siguieron sonidos de exclamaciones y jadeos. Una figura familiar y sorprendente no pudo evitar aparecer en la mente de todos. Un supergigante. No hay duda de que solo los supergigantes pueden tener un tamaño tan grande. Un gigante. Y luego, como se esperaba, cuando el humo se dispersó, la figura de Gohan se reveló de repente, con la piel roja, músculos fuertes y un aire increíblemente caliente. ¿Quién más podría ser si no fuera un gigante? En el momento en que vieron al supergigante, casi todos entendieron por qué hubo una explosión que fue incluso más fuerte que el trueno dorado. Era obvio que esta era su habilidad original. Sí, era la aterradora temperatura alta. Ahora que lo pienso, debería haber sido la alta temperatura generada en el momento de su transformación la que provocó la explosión. La mayoría de la gente ignora esto. Después de todo, nunca antes habían visto uno súper grande. La transformación gigante. Pero ahora que lo pienso, no es difícil de entender. Pero después de entenderlo, las expresiones de casi todos cambiaron nuevamente, especialmente Mikasa, Erwin y otros que estaban alrededor de la transformación supergigante. Parece que no hace falta decir más sobre la situación en ese momento, incluso Armin estaba un poco desesperado.
A juzgar por la situación actual, en el momento en que el supergigante se transforma, me temo que el cuerpo gigante de Allen no es mucho mejor que el de la gente común. En otras palabras, me temo que tanto Xiaoyan como Allen han sufrido heridas extremadamente graves. Y luego, a medida que se disipaba más humo, todos vieron que de repente apareció un pozo profundo a los pies del supergigante. Dentro del pozo, estaba completamente carbonizado y había muchas cosas extremadamente carbonizadas. Esas son las extremidades del gigante que volaron en pedazos. Entre estas extremidades, Armin, Mikasa, Erwin y otros que se apresuraron vieron vagamente el cuerpo gigante de Eren. Pero en este momento, su cuerpo gigante también estaba carbonizado y cayó a un lado, inmóvil, y toda la parte inferior de su cuerpo había desaparecido, luciendo extremadamente miserable. Al ver esta escena, todos de repente se quedaron en silencio. Incluso Allen, que tiene un cuerpo gigante, explotó así, ¿pero qué pasa con Xiaoyan? ¿Se ha convertido en uno más del polvo del hoyo? Pensando en esto, un sentimiento de tristeza de repente se extendió silenciosamente. Aquí vamos de nuevo, en ese momento, al ver esta escena, la líder Mikasa sintió como si la hubieran golpeado fuerte, su rostro se puso pálido y luego le empezó a doler la cabeza nuevamente. Pero pronto, se puso triste y sacó sus dos espadas. Al mirar la figura montañosa parada frente a ella, había una luz profunda y fría en sus ojos. Voy a matarte. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, Mikasa salió corriendo. Esta vez, Armin quería detener a Mikasa. Porque no habían pensado en ninguna forma de lidiar con el supergigante. Mikasa corriendo así definitivamente estaría destinada a morir. Pero Mikasa obviamente tomó una decisión y salió corriendo en un instante. Sin embargo, en este momento, algo inesperado volvió a suceder. El oscuro cielo nocturno fue iluminado nuevamente por un trueno dorado. Vengo de nuevo. Justo cuando Mikasa estaba a punto de correr para enfrentarse al supergigante, explotó otro trueno. Auge. Ruido impactante. La luz dorada vuelve a iluminar el cielo nocturno. Los pasos de Mikasa de repente se estancaron, y luego todo su cuerpo fue empujado hacia atrás por la repentina ola de olas. Y luego Armin, Sasa, Elista, Erwin y otros también fueron más o menos rechazados. En este momento, no les importaban en absoluto sus oídos ensordecedores, simplemente miraban hacia adelante sin comprender. A la luz y la sombra del trueno, hay otra figura enorme, que emerge constantemente de carne y hueso, y está hecha de carne y hueso. Todos quedaron atónitos. ¿Se trata esta vez de otra gigantesca transformación? Pero la pregunta es ¿quién es esta vez? El gigante supergrande aparece aquí, lo que significa que el gigante blindado debería estar al otro lado del pasaje subterráneo. Pero la bestia gigante Hike estaba muy lejos. También están el titán de Ymir y el titán de ataque de Eren. Cuando el supergigante explotó y apareció hace un momento, debieron haber resultado gravemente heridos y ni siquiera sabían si estaban vivos o muertos. Calculándolo de esta manera, no debería haber más gigantes inteligentes. ¿Pero por qué siguen apareciendo gigantes inteligentes? Erwin y Armin parecían atónitos, incapaces de pensar en ninguna explicación, en cuanto a Kenji, estaba completamente paralizado. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué los gigantes de la sabiduría aparecen uno tras otro? La experiencia de ver la batalla esta vez les hizo sentir dudas sobre la vida. Habían trabajado duro para ayudar a Kenji a convertirse en un gigante sabio y gobernar el muro. Pero ahora vieron aparecer gigantes sabios uno tras otro. Sí, uno tras otro. El líder Kenji, todos parecían confundidos. ¿Cuándo surgieron tantos gigantes inteligentes? Seres tan poderosos que excedían la imaginación humana aparecieron uno tras otro, casi dándole la sensación de estar arruinado. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con este mundo? ¿No significaba que solo había 9 gigantes en él? ¿Cómo pudieron ver 5 o 6 tipos de cosas en esta pequeña pared en tan solo una noche? ¿Se ha reunido aquí el poder de los 9 gigantes? De manera invisible, Kenji fue severamente golpeado, e incluso comenzó a preguntarse si tenía algún sentido robarle al rey el poder del gigante, al mismo tiempo. La bestia gigante Hike, que estaba detrás, también tenía una expresión de asombro en su rostro. Cabe mencionar que no se sorprendió cuando vio al supergigante explotar y explotar como una superbomba. En cambio, sonrió. Porque esto lo había esperado durante mucho tiempo. De hecho, Hike ya conocía este plan cuando estaba en el bosque de los bosques gigantes. Sí, ese es el plan. Seguramente Reiner y Bertolt no tendrían ningún plan para salvar a Abby.
Al igual que la última investigación fuera del muro, también tienen un plan. Y esta vez el plan está dirigido a Xia Yan. Durante la última investigación fuera del muro, aunque Reiner y Bertolt no presenciaron a Xia Yan capturar a Annie, entendieron completamente lo aterrador que era Xia Yan. Su miedo a Xia Yan llegó al extremo. Incluso superando a Levi Yeren. Por lo tanto, tanto Reiner como Bertolt sintieron que si no podían lidiar con Xia Yan esta vez, les sería muy difícil salvar a Annie, y mucho menos llevarse a Allen. Desde entonces, se formó un plan contra Xia Yan. El plan es muy simple, es usar el aterrador impacto de la explosión de la transformación de Bertolt para destruir a Xia Yan de una sola vez. Por supuesto, eso es lo que usted dice, pero aún así es muy problemático implementarlo. Primero, tuvieron que esconder a Bertolt en el vientre de un titán inocente, lo que a su vez conllevaba muchos riesgos. Además, tuvieron que ocultarle la verdad a Ymir e incluso usar a Ymir para atraer a Xia Yan. Hay muchos requisitos previos. Si es posible, Hike en realidad no apoya este plan. Entonces, después de conocer el plan, aunque ayudó a cooperar, en realidad tenía sus propias ideas. En su opinión, si pudiera lidiar con Xia Yan, no tendría que meterse en tantos problemas. El enfrentamiento original entre Hike y Xia Yan fue en realidad una prueba. Quería saber si, con su propia fuerza, realmente no podría derrotar ni siquiera a un humano llamado Xia Yan. El resultado es obvio. Es verdad. Su poder de bestia gigante realmente no pudo derrotar a Xia Yan, e incluso casi fue asesinado por Xia Yan. La mejor prueba de esto es su brazo de simio roto. Desde entonces, al darse cuenta de esto, Hike realmente aprobó el plan de Reiner y Bertolt, y luego, mientras actuaba, asignó al titán inmaculado que ayudó a Bertolt al lado de Xia Yan. Desde entonces, hubo una escena en la que el gigante super grande explotó en la escena hace un momento. Al estar en el centro de tal explosión, ni siquiera el propio Hike tenía confianza en poder sobrevivir. Naturalmente, no es necesario decir más sobre el destino de Xia Yan. Pero hablando de eso, las heridas accidentales de Allen e Ymir superaron un poco las expectativas de Hike. Pero eso es mejor, les evita a los dos saltar todo el tiempo y les resulta difícil retractarse. Pero ahora que todos resultaron gravemente heridos por la explosión, era obvio que ya no podían transformarse en gigantes. Sería mucho más fácil para ellos reciclarlos. Pero justo cuando Hike pensaba esto, había otra transformación gigante frente a él. Al ver esta escena, Hike también quedó atónito. Ya sabes, Ymir y Allen resultaron gravemente heridos por la explosión. Con su media experiencia, nunca podrían volver a transformarse. ¿Pero por qué todavía hay noticias de transformación? ¿Quién es ese? ¿Podrían ser los otros 9 gigantes? Imposible. Hike inconscientemente rechazó esta suposición. Después de todo, hasta donde él sabía, los gigantes automovilísticos restantes todavía estaban en Marais, y era aún menos probable que el otro gigante de Waramer apareciera aquí. ¿Quién es? Los ojos de simio de Hike no pudieron evitar mirar tan ampliamente como pudieron, mirando hacia allí. Al mismo tiempo, Bertolt, que se había transformado en un supergigante, sintió exactamente lo mismo que Zeke. Sintiendo el trueno explotando a su alrededor, se giró sorprendido. Así, bajo la atención de toda la audiencia, el trueno se apagó y una figura enorme emergió del humo. Más de 10 metros de altura, con el pelo despeinado, sin boca, solo colmillos, después de ver claramente la apariencia del gigante, todos quedaron atónitos nuevamente. Esto es. En este momento, después de ver claramente la apariencia del gigante, todos quedaron atónitos nuevamente. Este gigante mide solo una docena de metros de altura, con el pelo despeinado, sin boca, solo dientes. En realidad es Attack on Titan. ¿Qué? Eso es. ¿No es este el gigante en el que se transformó Allen? Al ver esto, todos no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Cómo podría ser ataque a los titanes? En este momento, los ojos de todos no pudieron evitar darse la vuelta y caer sobre una figura oscura al lado del pozo. Esta figura oscura fue la que fue asesinada hace un momento. Todos pensaron que era Attack on Titan. Y a través del cuerpo andrajoso de la figura, uno podía ver vagamente la figura inconsciente de Eren sobre su espalda. Fue por esto que todos concluyeron que esta figura era Attack on Titan. El Attack Titan transformado por Ren. ¿Pero quién es exactamente igual a Attack Titan? No, debería decir, ¿por qué hay 2 Attack Titans? Todos miraron el hoyo sin comprender. Gigantes. Especialmente aquellos que conocen el poder de los 9 gigantes.
En otras palabras, solo hay 9 gigantes de la sabiduría en el mundo. ¿Será que no son los 9 gigantes? Pero los 10 gigantes. Una escena así subvirtió por completo la percepción de todos. Pero al mismo tiempo, Xia Yan, como instigador, no se sorprendió por esto. Es Xia Yan. También sabía que en esta situación, si usaba el poder de Attack Titan para transformarse en Attack Titan, obviamente quedaría expuesto. Pero en ese momento, resultó realmente gravemente herido. Después de que Bertolt estuvo escondido en el vientre del gigante inocente, Xia Yan no dijo nada e inmediatamente agitó la espada con todas sus fuerzas, cortando una luz fría infinita, con la intención de matar a Bertolt directamente. Sin embargo, Xia Yan todavía era lento. Un poco. Cuando cortó, Bertolt ya se había transformado. Xia Yan, naturalmente, sabía de la gran explosión causada por la transformación de Bertolt, por lo que se dio cuenta de que no podía matar a Bertolt rápidamente. Después de eso, sabiamente desenvainó su espada y se retiró. No importa cuán asombrosa fuera la velocidad de Xia Yan, no pudo escapar del alcance de la pelea y la explosión en un instante. Desesperado, Xia Yan solo pudo resistir como antes. La bestia gigante arrojó arena y piedras y agarró al gigante Wushu como escudo humano, pero obviamente fue en vano. Allen e Ymir eran similares. Incluso si la condición física de Xia Yan era mucho mejor que la de Allen e Ymir, todavía no podía sobrevivir, por lo que perdió temporalmente su movilidad. Por supuesto, su condición era aún peor que la de Allen e Ymir. Ymir está mucho mejor. Al menos no se ha desmayado y su cuerpo se está reparando a un ritmo alarmante. Sin embargo, en este momento, Xia Yan no se atreve a retrasar nada. Después de todo, Bertolt se ha transformado ahora y puede hacer lo que quiera. Si se mueve, podría resultar herido accidentalmente. En ese momento, será problemático. Si Xia Yan muere o incluso cae en coma, la batalla está destinada al fracaso. Entonces, en este momento, a Xia Yan no le importa tanto. Inmediatamente usó el poder del titán para transformarse en un nuevo titán de ataque, dándoles así a todos la ilusión de los 10 titanes. Rescata a Alan primero. Por supuesto, en la situación actual, la transformación de Xia Yan en Attack Titan, además de restaurar su movilidad, temporalmente no ayuda a la situación. Porque aunque el titán de ataque en el que se transformó no es débil, obviamente no puede ser derrotado. Poseído por la alta temperatura, el enorme supergigante no mencionaba a la bestia gigante que lo miraba fijamente. Entonces, mientras todos estaban atónitos, especialmente el supergigante y la bestia gigante, Xia Yan corrió rápidamente. Llegó al cuerpo gigante de Allen. Sin decirle una palabra, Xia Yan encontró la parte posterior del cuerpo gigante, rápidamente extendió la mano y sacó a Allen, luego miró a izquierda y derecha y se lo arrojó a Mikasa, que estaba más cerca del pozo. Espera a alguien. Oye, ¿qué está haciendo? Él le echó a Allen. Cógelo rápido. En este momento, al ver el extraño comportamiento de Xia Yan, todos finalmente recobraron el sentido uno tras otro. Especialmente Mikasa, Armin, Erwin y otros. Al ver al Allen inconsciente volando hacia aquí, respondieron rápidamente. Los más cercanos, Mikasa y Armin, trabajaron juntos para atrapar a Allen, pero luego Mikasa se lo entregó a Armin sin siquiera mirar a Allen, y luego miró fijamente el ataque de Xia Yan con un par de hermosos ojos. Gigante. Por alguna razón, ella siempre sintió que los ojos de este gigante le parecían muy familiares. ¿Podría ser él? A Mikasa se le ocurrió una idea. Pero esta idea era tan increíble que ella no podía creerla. Sin embargo, era realmente posible. Después de todo, a juzgar por el ataque al movimiento de Titán para arrojar a Eren, se puede ver que este gigante parece estar en el mismo grupo que ellos. ¿Quién más está en esta zona de boxes? ¿No es ya obvia la respuesta? El dolor en su cabeza cesó repentinamente y sus inquietas emociones se aliviaron. En este momento, Xia Yan sintió que Mikasa lo miraba sin comprender, pero no tuvo tiempo de explicar. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia una figura rota al otro lado del pozo. Esta figura rota no era otra que Ymir. Sus heridas fueron más graves que las de Allen y todo su cuerpo salió disparado del cuerpo del gigante. Casi la mitad de su cuerpo desapareció en este momento. Sin embargo, se puede ver en su cuerpo que se recupera ligeramente lentamente que aún no está muerta. Después de todo, Xia Yan no está muerta. Su poder aún no ha alcanzado el nivel primario, lo que significa que Ymir todavía le resulta útil. Si puede hacer inmortal a Ymir, es mejor hacerla inmortal, de lo contrario Xia Yan no sabrá dónde encontrar el poder del gigante de Mátalo.
Pero en este momento, la bestia gigante Hike de allí obviamente reaccionó y rugió de inmediato. Obviamente, al igual que Mikasa y otros, también vio algo en las acciones de Xia Yan. Aunque tampoco estaba seguro de esto. ¿Es el nuevo Attack Titan esa persona? Pero lo cierto es que este titán está en contra de ellos. En este caso, no puede seguir funcionando sin problemas. Bertolt obviamente entiende esto. Antes de que la figura se moviera, una gran mano envuelta en el calor de la montaña se dirigió ferozmente hacia Xia Yan. ¡Qué respuesta tan rápida! Xia Yan murmuró en secreto, pero no se detuvo. Encontró a Ymir antes de que la gran mano se acercara y la arrojó hacia Mikasa nuevamente. Pero después de hacer esto, Xia Yan ya no pudo evitarlo. Rugido. Al darse cuenta de esto, simplemente dejó de esconderse. Con un rugido, inmediatamente apretó el puño y golpeó la gran mano de la montaña. Después de arrojar a Ymir, Xia Yan no tuvo tiempo de evitar la mano del gigante. Al darse cuenta de esto, dejó de esconderse por completo. En cambio, se dio la vuelta de repente, rugió y golpeó la gran mano con forma de montaña con un puñetazo. Rugido. En medio del rugido, dos puños de diferentes proporciones se tocaron. Tocar. En este momento, el rostro de Xia Yan cambió repentinamente ligeramente. Hasta cierto punto, el tamaño equivale a la fuerza. El gigante supergrande mide decenas de metros y su fuerza ciertamente no es débil. Y Xia Yan mide solo 10 metros de altura y los atributos de su cuerpo no se pueden aumentar. En comparación con el supergigante, su fuerza está muy por detrás, por lo que casi no hay sorpresas en el gigante de Xia Yan. El cuerpo fue derribado instantáneamente. Vaya. La figura brilló en el aire. Dos gigantes están en guerra. La brecha de poder era demasiado grande, el gigante fue derrotado de repente. Al ver esta escena, todos tuvieron reacciones diferentes. Del lado de Mikasa Erwin, muchas personas exclamaron y estaban preocupadas por Xia Yan. Y la bestia gigante Zeke, naturalmente, sonrió. Pero afortunadamente. Para esta situación, Xia Yan ya lo había esperado, así que después de ser derribado, no entró en pánico. En el aire, inmediatamente utilizó sus magníficas habilidades de lucha para hacer una voltereta hacia atrás y finalmente aterrizó suavemente en una posición medio arrodillada. Era solo la mirada de Xia Yan en este momento. Todavía inevitablemente se volvió sombrío. De repente caminó hacia su mano derecha. No olvides que, además del poder aterrador, el supergigante también tenía un físico extremadamente fuerte y resistente a altas temperaturas. La mano derecha de Xia Yan también estaba quemada de rojo en este momento. Ya no se podía utilizar toda la mano derecha y solo podía esperar a que se curara a sí misma. ¡Qué calor! En este momento, incluso Xia Yan no pudo evitar exclamar y vagamente respiró aire frío. La lesión en el cuerpo del gigante no es irrelevante para su cuerpo. Aunque esas lesiones se pueden recuperar mediante la capacidad de autocuración, aún consumen su fuerza física y, debido a que el cuerpo principal está conectado al sistema nervioso del cuerpo gigante, el dolor aún se transmitirá para torturar los nervios de Xia Yan. A Xia Yan no le importaba mucho consumir energía física. Después de todo, su fuerza física era asombrosa. Pero él no era inmune a ese tipo de dolor. En verdad duele. La tortura del dolor hizo que los ojos de Xia Yan se enfriaran. Al mismo tiempo, los rostros de Hike y Bertolt tampoco eran bonitos. Especialmente Bertoldo. Como anfitrión de un supergigante, por supuesto que comprende el poder de su supergigante, ya sea fuerza o alta temperatura, es una forma asombrosa de matar. Frente a él, se podría decir que esos gigantes inocentes ordinarios son tan grandes como un niño con un solo golpe. Aunque el titán de ataque frente a él es un titán inteligente, de hecho, el físico del titán de ataque no es muy diferente del titán inmaculado. Después de todo, no tiene armadura de defensa como el titán blindado. Pero lo que no esperaba era que después de que Attack on Titan recibiera su golpe, estuviera bien. Incluso en este momento, el ataque a Titán excitó su figura y tomó la iniciativa de correr hacia su enorme figura. Resoplido. Corteza a la muerte. Bertolt inmediatamente resopló con frialdad y movió levemente la boca, dejando salir vapor caliente. Al mismo tiempo, sus dos grandes manos con alta temperatura se movieron y todos agarraron el ataque a los titanes. Esta vez, quería agarrar el lugar y quemar al oponente hasta matarlo con un calor intenso. Cuando todos vieron esto, se sorprendieron nuevamente. Por supuesto, lo que más les sorprendió fue el ataque a Titán. Attack on Titan, después de apenas bloquear el ataque del supergigante, no solo se fue, sino que volvió corriendo para luchar contra el supergigante.
Sorprendidos, no pudieron evitar mirar Xiaoyan en este momento. Pero no sabía que su acción de correr hacia el supergigante nuevamente despertó los nervios de tanta gente. En su opinión, simplemente sintió que no debería simplemente renunciar al poder de Attack on Titan, aunque incluso él sintió que no debería renunciar al poder de Attack on Titan. Es muy posible que no pueda derrotar al supergigante. Pero como se ha transformado, no hay razón para rendirse. Pase lo que pase, tiene que intentarlo. Además, la quemadura ahora le duele, así que no tiene que decir nada. Volvamos a ponernos de pie. Entonces, después de que la quemadura en su mano derecha sanó un poco, Xiaoyan reunió sus fuerzas y cargó de regreso hacia el supergigante. Rugido. Una voz rugiente salió nuevamente de la boca de Xiaoyan. En el momento en que el supergigante agarró ambas manos, Xiaoyan de repente se congeló y luego saltó. Hubo un golpe. Xiaoyan escapó de las manos del supergigante y saltó en el aire. Esta escena inmediatamente despertó la sorpresa de muchas personas, pero luego todos, incluido Hike, negaron con la cabeza. Pero fue porque aunque Xiaoyan saltó para evitar las manos del supergigante, no podía volar, por lo que aún podía volar. Cayendo, pero en ese momento, todavía se encontraría con las manos de alta temperatura del gigante de gran tamaño. De esta manera, el salto de Xiaoyan obviamente no tuvo sentido. Y lo que ocurrió después pareció confirmar los pensamientos de todos. Xiaoyan saltó y cayó de nuevo, y debajo de él estaba el dorso de la mano del supergigante que también tenía un calor intenso, pero obviamente no sería fácil para Xiaoyan en ese momento. Incluso es posible que se le quemen los pies y se le hinchen, y no pueda recuperarse por un tiempo y pierda la movilidad. ¿Puedes imaginar lo que le pasará a Xiaoyan? Al pensar en esto, Mikasa, Erwin y los demás están muy preocupados. Levantarse. Pero Hike se burló en secreto. En cuanto a Bertolt, naturalmente pensaba lo mismo. Ni siquiera tenía prisa y esperó en silencio a que Xiaoyan cayera, planeando esperar hasta que le quemaran los pies. Lo capturó. Bajo la mirada de todos, el titán de ataque transformado por Xiaoyan cayó sobre el dorso de la mano del supergigante. Sin embargo, lo sorprendente fue que Xiaoyan cayó sobre la mano del supergigante. No hubo quemaduras, pero caminó hacia arriba y corrió hacia la cabeza del supergigante a lo largo de los brazos calientes. ¿Qué? Al ver esta escena, las expresiones de todos cambiaron ligeramente de repente. Especialmente Hike. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Xiaoyan no se quemó? Bertolt también estaba atónito, pero como era el más cercano a Xiaoyan, pronto descubrió algo. Sus enormes ojos de repente miraron los pies de Xiaoyan. En ese momento, eran inusualmente negro plateado, como el acero. Por un momento, al mirar la expresión de sorpresa en el rostro del gigante, Xiaoyan de repente abrió la boca y rugió. El verdadero ataque acaba de comenzar. El verdadero ataque acaba de comenzar. Xiaoyan se animó, pisó el brazo del supergigante y se lanzó hacia la enorme cabeza. Rugido. En ese momento, el supergigante parecía haber reaccionado. Rodeó su gran mano e inmediatamente agarró a Xiaoyan nuevamente. Pero Xiaoyan estalló de repente, ¿cómo pudo ser atrapado por él? Entonces. Xiaoyan corrió salvajemente varias veces y esperó hasta que la mano grande lo atrapó. En un instante, saltó de nuevo. Con un zumbido. El cuerpo de Attack Titan de Xiaoyan pisó por completo los hombros del supergigante. Saltó sobre él. No se quemó. ¿Qué es lo que va a hacer? Una escena así hizo que los soldados humanos exclamaran una vez más. Hasta este momento, todavía no sabían la razón por la que Xiaoyan ignoró la quemadura, pero pronto se sintieron atraídos por las acciones de Xiaoyan. Es decir, el poder del endurecimiento. Al mismo tiempo, la bestia gigante Hike finalmente reaccionó. Sus ojos también se posaron en los pies color acero de Xiaoyan. En este momento, finalmente entendió por qué Xiaoyan podía ignorar la alta temperatura en el cuerpo del supergigante. ¿Por qué? El poder de endurecer. Sí, es el poder de endurecer. De hecho, esto no es difícil de adivinar. Después de todo, ambos son gigantes inteligentes. Son inmunes a las altas temperaturas de los supergigantes, excepto por el poder de endurecimiento. Por supuesto, no se puede decir que sea completamente inmune. El poder del endurecimiento apenas puede soportar altas temperaturas, pero Attack on Titan ahora está usando el poder del endurecimiento hábilmente. Debido a que corría rápidamente, la alta temperatura en el cuerpo del supergigante no pudo derretir instantáneamente el poder endurecedor bajo sus pies. Pero ahora esto no parece ser importante.
Lo importante es quién es este nuevo Attack on Titan. ¿Por qué usaría el poder de endurecerse? Ya sabes, a excepción del gigante de la armadura y el gigante del martillo de guerra, otros gigantes inteligentes tienen que pasar por un período de práctica si quieren usar el poder del endurecimiento. Esto se puede ver en la transformación de Eren en Attack on Titan. En este momento, Eren obviamente no tiene el poder de endurecerse. Pensando en esto, la bestia gigante en la que Hike se había transformado no pudo evitar sentir una fuerte inquietud en su corazón. Este gigante es tan raro. Al mismo tiempo, los pensamientos de Bertolt eran similares a los de Zeke. Tampoco podía entender quién era este ataque a Titán que parecía haber dominado el poder del endurecimiento. Desde entonces, la inquietud creció desde el fondo de su corazón. Después de darse cuenta de que Xia Yan saltó sobre su hombro, no se atrevió a descuidarlo, extendió su otra mano grande y volvió a darle una palmada en el hombro. En este momento, un fuerte calor lo golpeó y Xia Yan, que ya estaba de pie sobre los hombros del supergigante, tenía una mueca de desprecio en sus enormes ojos. Jaja, el poder del endurecimiento. Ya lo sabía. Hablando de eso, con la excepción de Armor Titan y Warhammer Titan, el poder de endurecimiento realmente no es tan fácil de dominar para otros gigantes inteligentes. Incluso Attack Titan es igual. Pero no lo olvides, Xia Yan no es un titán de ataque ordinario. Además del poder de Attack Titan, hay varios otros poderes gigantes inteligentes en su cuerpo, incluido el poder gigante blindado de Reiner. Quizás sea por esta razón que Xia Yan se sorprendió al descubrirlo no hace mucho. Dominó el poder de endurecerse muy fácilmente. Xia Yan nunca lo había usado antes, pero simplemente no creía que fuera necesario. Pero ahora que se enfrenta al supergigante de Bertolt con el cuerpo de Attack Titan, es necesario. En general, el efecto de usar el poder de endurecimiento superó las expectativas de Xia Yan. En ese momento, estaba a solo unos metros de la cabeza del supergigante. En ese momento, respiró hondo. Después del aire abrasador, el cuerpo de Xia Yan se congeló y saltó de nuevo. Con un golpe. Una vez más esquivó la mano algo lenta del gigante y luego comenzó a reunir silenciosamente el poder del endurecimiento. Sin embargo, en términos de fuerza física, Xia Yan, naturalmente, no era débil. Por lo tanto, el poder de endurecimiento que usó fue particularmente duradero, lo que no solo le permitió correr sobre el supergigante sin ningún daño. En ese momento, incluso tenía suficiente energía para transformar uno de sus brazos. En el aire, una luz plateada negra brilló y el brazo derecho de Xia Yan se llenó repentinamente de un poder endurecedor, como si se hubiera transformado en el brazo de un gigante de acero. Rugió, apretó el brazo del gigante de acero y luego golpeó con fuerza la cabeza del gigante frente a él. Auge. Hubo un ruido fuerte y sordo. El puño de acero golpeó directamente la sien del supergigante. La piel con alta temperatura no pudo resistir el puño de acero. En ese momento, el enorme cuerpo del supergigante estaba estancado. ¿Qué? Zeke, la bestia gigante, se sorprendió al ver esto. No es posible. Al mismo tiempo, las personas del lado de los soldados humanos también se sorprendieron por esta escena, y luego quedaron muy sorprendidos. De hecho, golpeó al supergigante en la cabeza. Parece que fue penetrado. ¿Es realmente Attack on Titan? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Crees que podría ser otro tipo de gigante sabio que no conocemos? ¿Realmente hay 10 gigantes? Mikasa, Armin, Erwin, Levi y otros se sorprendieron y luego no pudieron evitar adivinar. La actuación de Xia Yan en este momento fue realmente asombrosa. Comparado con él, la actuación de Allen en este momento en Attack on Titan no se parece en nada a Attack on Titan. O tal vez Eren es Attack on Titan, y aunque el cuerpo gigante de Xia Yan se parece a él, es de otra especie. En este momento, incluso Kenmei y los demás tienen esta idea. Después de todo, aunque conocen los 9 gigantes de la sabiduría, nunca han visto todo el poder de los gigantes con sus propios ojos, por lo que la actuación de Xia Yan en este momento los hizo pensar salvajemente, pero de repente todos se sorprendieron. Su rostro cambió de nuevo. Pero en este momento, la situación de la batalla allí cambió nuevamente. Después de que el puño de acero penetró al supergigante en la sien, no pasó nada. En ese momento, su cuerpo estancado de repente volvió a moverse. Él se paró. Sus 2 grandes manos agarraron la cabeza de Xia Yan nuevamente. Vale la pena mencionar. Al darse cuenta de esto, Xia Yan inmediatamente respondió, pero ya era demasiado tarde. El par de manos grandes finalmente agarraron el cuerpo gigante de Xia Yan. El sonido de la quema comenzó.
El cuerpo gigante de Xiaoyan de repente comenzó a arder en grandes áreas. Estaba aterrorizado y rápidamente movilizó su poder endurecedor para cubrir su cuerpo y resistir la alta temperatura. Pero el problema era que en ese momento tenía que hacerlo. Lo que enfrentó no solo fue el poder de las altas temperaturas, sino también el enorme poder del propio supergigante. Como resultado, el cuerpo gigante de Xiaoyan fue repentinamente comprimido y el poder de endurecimiento condensado se rompió en pedazos. Se agrietó y pronto la alta temperatura lo invadió, erosionando su cuerpo junto con la enorme fuerza. Rugido. El titán de ataque transformado por Xiaoyan de repente dejó escapar un rugido de dolor. Al ver esta escena, las expresiones de todos cambiaron nuevamente. Mikasa, Erwin y otros no pudieron evitar preocuparse nuevamente. Por otro lado, el titán bestia Zeke se sorprendió al principio, y luego el rostro del simio mostró una expresión de alegría. En este momento, el sentimiento original de inquietud en su corazón desapareció repentinamente, porque era imposible para Xiaoyan liberarse de las manos del supergigante y solo sería dañado por la alta temperatura. Tragado por una fuerza enorme, se redujo hasta el punto en que no quedaron huesos. Sin embargo, justo cuando casi todos pensaban eso, apareció nuevamente una visión impactante. 188, dos supergigantes. Justo cuando casi todos pensaban que Xiaoyan moriría en manos del supergigante, la asombrosa visión apareció de nuevo. Auge. El sonido estremecedor se elevó de nuevo. Al mismo tiempo, un trueno y un relámpago dorados volvieron a caer del cielo. La luz dorada del trueno atravesó el cielo nocturno una y otra vez, iluminando la tierra y también iluminando los rostros sorprendidos. En ese momento, Bertolt, Zeke, Mikasa, Armin, Levi, Erwin, Ken y otros estaban todos sorprendidos. De hecho volvieron a ver el trueno dorado. En este momento, todos sabían que esto era una señal de la transformación del gigante. Pero la pregunta es, ¿por qué sucedió de nuevo? Al darse cuenta de esto, muchas personas se quedan incluso un poco adormecidas. Ese trueno dorado aparece de nuevo. Esta es la primera vez. ¿Es otra transformación gigante? Sin embargo, el entumecimiento se convirtió en entumecimiento. La repentina aparición de la transformación del gigante todavía atrajo su atención, por lo que todos inconscientemente miraron dónde cayó el trueno. Entonces todos se sorprendieron nuevamente. Esa racha dorada, el lugar donde cayó el trueno, estaba en realidad entre las manos del supergigante. En otras palabras, ese trueno dorado fue causado por Xiaoyan. Al darse cuenta de esto, Mikasa, Erwin y los demás no pensaron en nada. La cara de Dee cambió de repente. ¿Cómo podría ser posible? Ya sabes, la transformación del anfitrión gigante no es solo una cuestión de cambio. Primero debe lesionarse para permitir que el poder gigante del cuerpo tenga una salida, y luego podrá transformarse. Hay condiciones para una transformación continua. La condición más importante es la limitación de la fuerza física. La transformación continua consume mucha más energía física que la transformación sola. Xiaoyan no solo luchó por un tiempo después de su transformación, sino que también se recuperó de sus heridas y usó el poder de endurecerse muchas veces. Como resultado, todavía tenía la fuerza física para transformarse. ¿No es esto demasiado exagerado? Fue precisamente por eso que Zeke y Berthold se dieron cuenta de esto. Debo se sintió extremadamente increíble. En ese momento, después de recuperar la conciencia, Bertolt soltó sus manos. Bajo el ataque del trueno dorado, obviamente ya no pudo contener a Xiaoyan. No se fue por completo, sino que juntó las manos y se preparó para capturar a Xiaoyan, que se estaba transformando continuamente, otra vez. Vale la pena mencionar que el poder del supergigante es uno de los mejores entre los 9 gigantes de la sabiduría, pero él usa el poder del gigante. También consume la mayor fuerza física. Pero ahora, en comparación con Xiaoyan, siente que la fuerza física que consume no es nada. No cree cuánta fuerza física tendrá Xiaoyan después de transformarse nuevamente. Vamos, lo más probable es que Xiaoyan ni siquiera pueda transformarse por completo, y como mucho será un cuerpo mutilado. En ese caso, puede matar al oponente con solo una bofetada. Al mismo tiempo, Hike se está recuperando gradualmente de su conmoción. Regresó a sus sentidos. Por supuesto, lo que Bertolt podía pensar, Hike también podía pensar, por lo que su expresión volvió a calmarse, pero por alguna razón, el sentimiento de inquietud que acababa de disminuir todavía estaba en su corazón. Recuperado. Y esta vez, la inquietud fue aún más fuerte, como si le dijera que algo malo estaba por suceder.
Y lo que sucedió después pareció probar el presagio de Hike, que era absolutamente increíble. Lo que me vino a la mente volvió a pasar. En ese momento, hubo un sonido aún más impactante. El cuerpo del gigante se expandió rápidamente, formando instantáneamente una figura familiar. Al mismo tiempo, se produjo una explosión extremadamente poderosa, rodeada de un calor intenso. ¿Qué? Bertolt, que era el más cercano, cambió repentinamente su expresión. A partir de esa fuerte explosión, sintió una incomparable sensación de familiaridad. Silbido. De ninguna manera. ¡Ay, Dios mío! Imposible. Al mismo tiempo, los rostros de Zeke, Mikasa, Erwin y otros afuera, así como los de Ken y otros, también cambiaron enormemente. Porque también se sentían muy familiares. Parecía que habían visto una explosión tan devastadora no hace mucho. No, no es superficial, definitivamente lo es. Habían visto tal escena hace un momento. Ese fue el momento en que Bertolt se transformó en un supergigante. Pero el problema es que una escena tan aterradora ha vuelto a suceder. Pero esta vez, no fue causado por Bertolt, sino por Xia Yan. El fuerte viento cálido y el fuerte resplandor del centro lo provocaron nuevamente. Todos quedaron aturdidos. En ese momento, Bertolt, que estaba más cerca de la impactante explosión, se quedó sin palabras. Finalmente se dio cuenta de lo impactante que era el poder cuando se transformó. El fuerte ruido y la aterradora onda explosiva fueron como la destrucción del mundo. En ese momento, incluso Bertolt, que también era un supergigante, fue rechazado por la aterradora ola que estalló en un instante. Un par de personas se encontraban lejos del centro de la explosión. La mano tan grande como una montaña quedó impresionada. Auge. La noche oscura se iluminó nuevamente y apareció de la nada, reflejándose en el cielo. En ese momento, todos en la escena estaban completamente absortos. Todos quedaron atónitos y sin palabras. Sin embargo, el impacto de la impactante explosión no fue solo eso, paso subterráneo al otro lado. En ese momento, Reiner, que se había transformado en un gigante blindado, finalmente cavó el pasaje subterráneo poco a poco y rescató a Annie, que estaba inconsciente y extremadamente débil por dentro. Vale la pena mencionar que durante este periodo, también sintió los movimientos de Bertolt y Xia Yan transformándose uno tras otro, e incluso pudo ver la figura de Bertolt desde la distancia. Reiner también se sorprendió por la transformación anterior de Xia Yan en Attack Titan. Porque no podía imaginar quién era el que de repente se transformó. Pero según el plan, ahora que Bertolt ha tomado medidas, eso significa que Xia Yan, la persona más problemática, debería sufrir. No parece importar quién sea el gigante en el que se transformó más tarde. Después de todo, no importa qué gigante sea, no debería ser rival para el supergigante de Bertolt. Sin embargo, en este momento, lo que Reiner nunca esperó fue que de repente apareciera nuevamente un movimiento similar a la transformación de Bertolt. Reiner inconscientemente miró hacia las llamas que se elevaban hasta el cielo y, al vislumbrar la noche iluminada, quedó atónito de inmediato. El área de allí en realidad se avecina, aparecieron dos supergigantes idénticos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dos supergigantes? Reiner quedó atónito y le tomó un tiempo volver a la normalidad. En este momento, su estado de ánimo probablemente era el mismo que cuando todos en la escena vieron a los dos titanes de ataque antes. No pudo evitar dudar de su vida. ¿Existe una tercera persona en este mundo? Los 10 gigantes. Al pensar en esto, Reiner no pudo evitar que sus ojos se oscurecieran. Después de salvar a Annie, originalmente pensó que se haría cargo de Annie para ayudar a Bertolt y a otros. Los Levi, Mikasa y otros restantes no pueden subestimarse. Con su ayuda, Zeke, Bertolt y otros serán más fáciles. Pero la situación actual con los dos supergigantes es diferente. Esto lo hizo dudar. La situación era tan extraña que Reiner de repente se sintió incómodo. Después de un momento de vacilación, corrió hacia el campo de batalla con Andy. Silenciosamente liberó el estado de armadura y regresó a su cuerpo humano. De esta manera, incluso si llegaran al campo de batalla, no llamarían tanto la atención. Incluso si hubiera un accidente, podría hacer avances y retrocesos, en este momento. En el campo de batalla. Todos todavía estaban sorprendidos por la existencia de dos supergigantes. Para ser más precisos, les sorprendió la transformación de Xia Yan en un supergigante. De hecho, si vieran la aparición de dos gigantes idénticos, no todos se sorprenderían tanto. Pero el problema es que uno de los supergigantes claramente luchó antes como un titán de ataque.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un supergigante exactamente igual a Bertolt. Esta situación es realmente extraña. Es tan extraño que es difícil de creer. Por lo tanto, después de un rato, cuando el nuevo cuerpo supergigante apareció entre el espeso humo, no mucha gente volvió a la normalidad. La primera persona que entró en razón no fue Hike o Bertolt, sino el nuevo supergigante en ese momento. Ese es Xia Yan. Sí, Xia Yan ha vuelto en sí. Este es el poder de un supergigante. En ese momento, bajó la cabeza inconscientemente y miró su nuevo cuerpo gigante. Sus enormes ojos no pudieron evitar iluminarse levemente. Vale la pena mencionar que en el momento en que Bertolt lo atrapó hace un momento, de hecho hubo algo peligroso. Pero ese no fue el final. En ese momento, Xia Yan inmediatamente pensó en usar los truenos y relámpagos transformados por el gigante para liberarse. Después de todo, no importa cuán poderoso fuera el supergigante, era imposible resistir el rayo en ese momento. De hecho, lo que Xia Yan quería hacer era transformarse nuevamente en un titán de ataque, o intentar transformar a su titán femenina a algo muda. Tal como pensaba Bertolt, las transformaciones continuas consumen mucha energía, especialmente, se curó a sí mismo antes y usó el poder del endurecimiento, pero esta situación todavía no es un problema para Xia Yan ahora. Porque tiene mucha más fuerza física de la que Bertolt imaginaba. Incluso si volviera a transformarse, no habría gran problema. Pero antes de transformarse, Xia Yan de repente recogió el grupo de luces de poder gigante que cayó del supergigante. El grupo de luz contenía exactamente 2 puntos de poder supergigante. Entonces, junto con el poder supergigante que adquirió la última vez, la cantidad de poderes supergigantes que poseía Xia Yan de repente superó los 10 puntos. Debido a esto, en ese momento, su poder supergigante aumentó. La potencia se puede mejorar. Xia Yan también aprovechó la oportunidad para avanzar a un nivel y su información personal cambió de inmediato. Sistema de captación de energía gigante. Anfitrión. Xia Yan fuerza. 10, 90 agilidad. 10, 88 espíritu. 10, 70 constitución. 10, 92 poder del titán. Poder del titán inocente, 150, poder del subgigante intermedio, 1, poder de la giganta junior, 1, poder del gigante de 2, poder del gigante super grande junior, 0, fuerza del titán armadura, 4, fuerza del titán ancestro, 9, fuerza del titán ataque primario, 2, fuerza del titán bestia, 4. Todos los atributos del agente común son 10. El poder del supergigante se ha convertido en el poder del supergigante primario. En otras palabras, Xia Yan ahora puede transformarse en un supergigante. Originalmente, Xia Yan planeaba transformarse en un titán de ataque o en un titán femenino, pero de repente se dio cuenta de que parecía poco probable que pudiera ganar a Bertolt si se transformaba nuevamente en estos dos gigantes similares. En ese caso, ¿por qué no se convierte en un supergigante? De todos modos, su identidad como anfitrión gigante definitivamente quedará expuesta después de esta batalla. Pensando en esto, Xia Yan rápidamente cambió de opinión y activó directamente el poder del supergigante primario. Desde entonces, ha sucedido esta increíble escena. Entonces, en este momento, Xia Yan, quien se había transformado en un supergigante por primera vez, se sintió un poco increíble. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Este es un estado completamente diferente de la transformación del titán inmaculado y el titán de ataque. Después de que Xia Yan intentó la transformación del titán inmaculado antes, no sintió mucho cuando usó el poder de ataque con titán. Pero esta transformación es completamente diferente a las dos anteriores. El primero es el cambio de perspectiva. En este momento, Xia Yan sintió claramente que todo a su alrededor se había vuelto cada vez más pequeño. Por supuesto, esto es obviamente una ilusión. No es que las cosas a su alrededor se hayan vuelto más pequeñas o más cortas, sino que él se ha vuelto más grande y más alto. Inmediatamente después, hay un cambio de fuerza. En este momento, Xia Yan podía sentir claramente que su fuerza se había vuelto mucho más fuerte. De repente también entendió por qué Bertolt lo había aplastado en términos de fuerza cuando se transformó en Attack Titan hace un momento. Porque el poder del supergigante es realmente fuerte. Por supuesto, en contraste, Xia Yan también sintió que su cuerpo era obviamente más pesado en este momento. Este era obviamente el precio de ganar más poder. Pero en comparación, por supuesto que las ventajas superan los costes. Especialmente la temperatura sorprendentemente alta.
Aunque Xiaoyan aún no lo ha probado realmente, no hay duda de que cuando explote en este momento, definitivamente podrá rivalizar con un volcán con forma humana. En este momento, Xiaoyan apretó sus dos manos parecidas a montañas y, aturdido, sintió que ya era el gigante más fuerte. Este momento. Transformado en un supergigante, Xiaoyan se sintió más fuerte que nunca. Sostuvo la mano ardiente como una colina e incluso sintió como si se hubiera convertido en el gigante más fuerte. Oye, ahora es mi turno. Luego, mirando a Bertolt, quien fue empujado hacia atrás, Xiaoyan de repente se burló en secreto, y de repente extendió una gran mano y la agarró directamente. Al ver esta escena, las expresiones de todos de repente se volvieron maravillosas. No hace mucho, parece que Bertolt todavía está lidiando con Xiaoyan, pero ahora es el turno de Xiaoyan de atacar con la misma mano aterradora. Entonces, ¿este es un duelo entre un supergigante y un supergigante? En este punto, todos se sorprendieron y miraron aún más el campo de batalla. Al mismo tiempo, Bertolt, que estaba en el campo de batalla, naturalmente sintió la inexplicable ironía de esta escena. Pero lo que siguió fue. Es ira. Sí, es ira. Rugido. El supergigante en el que se transformó Bertolt de repente abrió la boca y dejó escapar un rugido ahogado. El rugido estaba lleno de su ira. En ese momento, Bertolt estaba realmente enojado. Debido a que Xiaoyan se transformó en la situación del supergigante, no hablemos del principio, pero esto en sí mismo es una gran provocación para él, el anfitrión actual del poder supergigante. Entonces, en ese momento, Bertolt se sintió sincero. Sin decirle una palabra, una de sus manos ardientes recién recuperadas de repente se movió hacia la gran mano de Xiaoyan. Auge. A medida que las dos grandes manos se movían en el aire, se distorsionaron extremadamente. Y hubo un rugido como de llama ardiente. Esta escena parecía extremadamente impactante. Entonces, como si hubiera un entendimiento tácito, las dos grandes manos en el aire se cerraron casi al mismo tiempo, formando un puño feroz. Cuando los dos puños gigantes de fuego chocaron, el rugido comenzó de nuevo y olas de calor surgieron en el centro, haciendo que el vacío circundante se torciera. Al mismo tiempo, Zeke, Mikasa, Erwin y otros estaban cerca. E instantáneamente sintieron el viento caliente soplando contra sus caras, y todos comenzaron a sudar profusamente. Era como estar en el caluroso verano y era como si estuvieran al lado de un volcán. Hacía mucho calor. Sin embargo, a pesar de esto, nadie se fue y seguían prestando atención. El campo de batalla. En el campo de batalla, después de que los dos puños gigantes chocaron, se separaron al tocarlos, pero sus respectivos maestros tuvieron reacciones diferentes. Vieron al supergigante transformado por Xiaoyan parado en el lugar, con un cuerpo enorme. Estaba casi inmóvil. Por otro lado, el enorme cuerpo de Bertolt retrocedió 2 pasos y formó 2 hoyos calientes en el suelo. Estallido. Bertolt se llenó de ira y de repente se detuvo. ¿En realidad fue derribado 2 pasos hacia atrás? ¿Cómo es eso posible? En ese momento, los enormes ojos de Bertolt no pudieron evitar mostrar una mirada de sorpresa. Aunque su otra mano aún no se había recuperado. Pero tiene poco efecto en su fuerza. ¿Por qué este supergigante de origen desconocido puede derrotarlo, que también es un supergigante? Bertolt no pudo evitar pensar en el agotamiento físico del oponente en este momento. Aunque ya han agotado tanta energía, ¿por qué el oponente todavía no está agotado en absoluto cuando se transforma en un gigante gigante? En este momento, Zeke, Mikasa, Erwin y otros todavía no están agotados. La gente también está un poco sorprendida, porque a partir de este ataque, parece que este nuevo supergigante es más fuerte. ¿Qué está pasando? Mucha gente está confundida, especialmente Hike. No entiendo la situación actual. ¿Quién es este supergigante? ¿Es realmente ese hombre? Pero, ¿por qué todavía no tiene ningún sobregiro incluso después de usar muchas veces sus habilidades relacionadas con los gigantes? En ese momento, mientras todos estaban en shock, una sonrisa brilló en los enormes ojos de Xiaoyan. El hecho de que pudo repeler a Bertolt 2 pasos no tuvo nada que ver con que la otra mano del oponente no se recuperara, sino con el hecho de que la otra mano del oponente no se recuperó. Está relacionado con la fuerza física. Vale la pena mencionar que aunque los aterradores atributos del cuerpo de Xiaoyan no se pueden superponer directamente al cuerpo gigante en el que se ha transformado, no están exentos de aumento. Porque las acciones de habilidad como transformarse en gigante consumen la fuerza física del cuerpo. De esta manera, los atributos físicos de Xiaoyan naturalmente serán útiles. Y esta es también la razón por la que su fuerza física nunca se ha agotado.
Después de todo, su fuerza física es 10 veces mayor que la de la gente común, lo que significa que su fuerza física es asombrosa y su capacidad de recuperación también es asombrosa. Si Bertolt y Hike quisieran hacer algún escándalo por su fuerza física, definitivamente morirían miserablemente. Por supuesto, Xiaoyan era demasiado vago para darle al oponente otra oportunidad. En ese momento, sus pensamientos se detuvieron e inmediatamente caminó hacia Bertolt. Auge. 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 La velocidad del supergigante es un poco engorrosa, pero es más poderosa que cualquier otra cosa. Cada paso que daba Xiaoyan parecía causar una pequeña explosión, lo cual fue extremadamente impactante. Las corrientes de aire de alta temperatura que lo rodeaban lo hacían inclinarse como un volcán mientras caminaba. Silbido. Al ver tal impulso, hubo un repentino grito ahogado en la multitud. Especialmente Ken y otros, hablando de eso, esta también es la primera vez que ven al supergigante mostrar su poder. Lo más importante es que el supergigante en el que se transformó Xiaoyan no era como el método habitual de Bertolt de derribar el muro y huir. En cambio, casi empezó a causar estragos. Incluso en este momento, incluso Lian Hik, el rostro del simio se volvió extremadamente solemne. En cuanto a Bertolt, estaba enojado otra vez. Como gran anfitrión del poder del supergigante, solo se destacó después de un riguroso entrenamiento y examen. No podía aceptar en absoluto ser reprimido por Xiaoyan, un supergigante que no conocía sus orígenes. Entonces, en este momento, a Bertolt no le importaba que su otra mano aún no estuviera curada, agitando su único brazo, caminó hacia él con el mismo paso. Xiaoyan dio un paso adelante. De repente, todo el mundo se volvió más impresionante. Esta situación fue realmente asombrosa. Parecían dos antiguas bestias gigantes peleando, y así, al momento siguiente, eran como dos volcanes inclinándose y chocando. Bajo la mirada de todos, los dos supergigantes finalmente pelearon, y las dos figuras gigantes de repente se encontraron. En ese momento, apareció una escena impactante para los espectadores. Este momento. Apareció una escena que sorprendió a los espectadores. En el momento en que los dos supergigantes chocaron, el que tenía el cuerpo intacto de repente movió sus manos, agarró el brazo que agitaba el otro gigante y luego se giró y lo alejó. En este momento, el supergigante manco fue lanzado al aire y luego cayó de nuevo. Auge. Un ruido fuerte y estremecedor explotó de repente. En medio del fuerte ruido, surgió un movimiento no menos poderoso que la transformación del supergigante que acababa de hacer. El supergigante manco golpeó el suelo, y la onda de choque y la ola de calor que surgieron en ese momento fueron como la superexplosión de ahora. Cuando los espectadores vieron esto, sus expresiones cambiaron repentinamente y luego, involuntariamente, daron un paso atrás. Incluso Hike no es una excepción. Todos miraron hacia adelante con los ojos muy abiertos. Vi que el gran pozo formado originalmente por la transformación del supergigante se había expandido nuevamente. El aire en el pozo se retorció y el humo y el polvo se elevaron, cubriéndolo casi todo. Pero pronto, el humo y el polvo se disiparon gradualmente. Lo primero que surgió fue una enorme figura que se elevaba sobre el cielo. Inmediatamente después, otra enorme figura que cayó al suelo apareció nuevamente frente a todos. Silbido. Ese debería ser el nuevo supergigante. Así es, su cuerpo está intacto. Él, en realidad derribó al supergigante con un solo tiro desde su espalda. Es realmente aterrador que una caída desde atrás pueda provocar un movimiento tan grande. En ese momento, todos no pudieron evitar exclamar. Obviamente, por el grado de mutilación del cuerpo, pudieron identificar fácilmente que quien cayó al suelo en ese momento fue Bertolt. Y el que estaba parado en el pozo, fue Xiaoyan quien se transformó más tarde. Tanto las acciones de Xiaoyan como los movimientos posteriores sorprendieron a la gente. El rostro de Hike se volvió más sombrío y sus ojos parpadearon como si estuviera pensando en algo. Bertoldo quedó atónito. No le sorprendió el movimiento actual. Lo que lo sorprendió fue que Xiaoyan en realidad usó habilidades de lucha para derrotarlo. Por supuesto, Bertolt no era ajeno a las habilidades de lucha. Pero nunca se había encontrado con una situación así cuando se convirtió en un supergigante. Después de todo, su supergigante es enorme y siempre emite altas temperaturas, por lo que incluso otros gigantes inteligentes, sin mencionar el uso de habilidades de lucha contra él, era difícil incluso acercarse a él. Inesperadamente, Xiaoyan lo derrotó usando habilidades de lucha ahora que se había transformado en un supergigante. Por supuesto, esto no fue sorprendente después de todo.
En términos de tamaño y alta temperatura, Xia Yan no parecía ser más débil que él. De esta forma, obviamente no fue difícil darle un tiro hacia atrás. Pero después de comprender esto, Bertolt todavía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quién es este supergigante que es igual a él y por qué tiene habilidades de lucha? En este momento, Bertolt también tenía algunas conjeturas sobre la identidad de Xia Yan. Pero en ese momento, antes de que pudiera pensar más, una enorme sombra lo había cubierto nuevamente. Pero el supergigante transformado por Xia Yan se acercó a él nuevamente y lo miró con condescendencia. ¡Maldita sea! El rostro de Bertolt cambió de repente. Se preparó e inmediatamente se levantó para defenderse. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aunque el supergigante es poderoso, sigue siendo relativamente engorroso en términos de velocidad. Sin mencionar que ahora Terold todavía estaba tirado en el suelo. Entonces, antes de que Bertolt pudiera levantarse, el gigante en el que Xia Yan se había transformado ya se había arrodillado y arrodillado. El enorme pozo volvió a temblar, el polvo volvió a levantarse y todo el piso del pozo pareció estar presionado. Todos se sorprendieron al ver que el supergigante se arrodilló y golpeó directamente a otro supergigante. El cofre del gigante. Rugido. En este momento, sintiendo el dolor severo proveniente de su cuerpo, Bertolt se puso ansioso, rugió y agitó su brazo intacto nuevamente, disparando hacia Xia Yan. Sin embargo, Xia Yan había esperado durante mucho tiempo tal reacción. Cuando vio venir el puño gigante de alta temperatura, no entró en pánico, sino que extendió la mano tranquilamente y bloqueó fácilmente el puño. Entonces, el supergigante transformado por Xia Yan también tenía una mirada en sus ojos. Apretó el puño y golpeó la cabeza de Bertolt. Estallido. Se escuchó un sonido fuerte y Bertolt de repente se sintió mareado y luchó inconscientemente. Xia Yan vio esto, pero no se detuvo, sino que continuó golpeando. Estallido. Estallido. En ese momento, todo el terreno del bache fue alcanzado. Todos de repente temblaron. Mikasa, Erwin y otros se sorprendieron y muchas personas cayeron accidentalmente al suelo con exclamaciones. Las consecuencias fueron tan impactantes. Deciran sufrió una lesión aún más horrible. Su cabeza había sido perforada por el puño de acero del ataque a Titán de Xia Yan hace un momento, y aún no se había recuperado por completo. En ese momento, fue bombardeado continuamente por una montaña de puños gigantes de alta temperatura y de repente resultó herido. Más pesado. Inmediatamente después de que el puño de Xia Yan se derritiera y colapsara, la cabeza gigante de Bertolt fue aplastada. Como resultado, los movimientos de lucha originales de Bertolt se volvieron cada vez más débiles. Al ver esto, Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros de repente perdieron la voz. El supergigante fue realmente derrotado. El nuevo supergigante transformado de Attack Titan realmente obtuvo la victoria. En este momento, incluso Kenmei y los demás estaban tan sorprendidos que al gigante en sus ojos le volaron la cabeza con solo unos pocos golpes. Pero no se puede ignorar. En pocas palabras, Bertolt, a quien le volaron la cabeza en ese momento, había perdido su capacidad de moverse y era casi lo mismo que un trozo de pescado en una tabla de cortar. Eso es lo que pensó. Después de volarle la cabeza al gigante Bertolt, obviamente confiaba en la victoria. Al pensar en esto, Xia Yan se detuvo y se sintió aliviado. Sin embargo, en este momento algo sucedió. Levántate de repente otra vez. Xia Yan golpeó la cabeza de Bertolt con una serie de golpes gigantes. En ese momento, no pudo evitar dar un suspiro de alivio en secreto. Porque sabía que con tal herida, el supergigante en el que se había transformado Bertolt sería absolutamente inútil. De esta forma, casi puede decir que está seguro de la victoria. Sin embargo, en este momento, de repente se produjo un cambio. Xia Yan estaba a punto de sacar el cuerpo de Bertolt cuando de repente sintió un dolor agudo en su cuerpo. Vaya. Inmediatamente después, un rugido atravesó el aire en sus oídos. Xia Yan bajó la cabeza y se miró a sí mismo, y su expresión cambió de repente. Vi grandes y pequeños agujeros de sangre irregulares que aparecían directamente en su cuerpo, y salpicaban chorros de sangre caliente. En este momento, en realidad estaba gravemente herido. ¿Qué? Es ese gigante peludo. Ataca de nuevo. Al mismo tiempo, Mikasa, Armin, Erwin y otros no pudieron evitar exclamar de nuevo. Originalmente, vieron al supergigante transformado por Xia Yan y le dispararon a Bertolt en la cabeza, que también se duplicó. Fue una sorpresa.
Porque también sabían que después de que el gigante fuera golpeado en la cabeza, inmediatamente perdería la capacidad de moverse e incluso tendría que abandonar el estado gigante. En resumen, se puede decir que Xia Yan ganó esta batalla. En ese momento ocurrió otro accidente. La bestia gigante que estaba mirando no pudo soportarlo más. Se arriesgó y disparó una gran cantidad de grava, que de repente hizo muchos agujeros de sangre en el enorme cuerpo de Xia Yan. Pronto, la gente del otro lado atrajo la atención de Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros. Hay un ataque enemigo. Ten cuidado, mantente alerta. Pero en ese momento, Ken y otros también aprovecharon la oportunidad para actuar. Estuvieron al acecho durante mucho tiempo y, cuando actuaron, fue un golpe decisivo. Todo el equipo era como un cuchillo afilado, atravesando. Las expresiones de Erwin, Levi y los demás cambiaron repentinamente ligeramente, y al ver esto, algunos de los nuevos reclutas, Mikasa y Armin, ya no se preocuparon por mirar el campo de batalla que se avecinaba y se dieron la vuelta para regresar en busca de refuerzos. En ese momento, nadie se dio cuenta de que toda la zona estaba sumida en un caos mayor. En una casa escondida cercana, había dos figuras. Una era una chica rubia inconsciente y el otro era un hombre fuerte. No había duda de que fueron Annie y Reiner quienes habían visto dos superfiguras antes. Después de pensar en la extraña situación de que grandes gigantes aparecieran al mismo tiempo, decidí traer a Annie aquí en su propio cuerpo. De esta forma, puede avanzar y retroceder en cualquier momento. Puede transformarse en un gigante para que lo apoye, o puede permanecer escondido y adaptarse a los cambios. ¿Quién fue el supergigante derrotado? Al ver a Xia Yan derrotar a Bertolt, Reiner también se sorprendió. Reiner no lo supo al principio, pero después de que Hike tomó medidas, lo entendió de inmediato. Pero él no estaba demasiado preocupado. ¿Por qué Zeke toma acción? Ya sabes, Reiner una vez luchó contra Zeke con el poder de un gigante, pero él, el gigante acorazado, perdió. Entonces, en su opinión, aunque el supergigante es fuerte, es difícil lidiar con él a esa distancia. La bestia gigante tampoco es rival. Ahora que ve al gigante bestia Zeke tomando medidas contra el supergigante, Reiner está un poco preocupado, pero Erwin no. Pensé que en este momento habría conflictos internos del lado de Erwin. Estas personas que aparecieron de repente parecían haber experimentado muchas batallas. ¿Cuál era su propósito al atacar a Erwin y a otros? Xia Yan naturalmente volvió a sus sentidos. Miró a la bestia gigante en la distancia y de repente una mirada sombría brilló en sus enormes ojos. Casi ignoro a este tipo. Xia Yan murmuró en secreto en su corazón. Había estado peleando con Bertolt hace un momento. Por un momento, realmente no prestó mucha atención a la existencia del gigante bestia Zeke. Pero la situación actual le decía claramente que el gigante bestia estaba interesado en él. Sigue siendo una gran amenaza. Al menos en el estado de un supergigante, Xia Yan no puede ignorar al oponente, porque la grava que dispara es más poderosa que las balas y más precisa que el arma de francotirador. La armadura del gigante acorazado. De esta manera, el supergigante transformado por Xia Yan obviamente no tiene ninguna ventaja contra la bestia gigante. ¿Qué pasó allí? Al mismo tiempo, Xia Yan también descubrió la lucha del lado de Erwin. Es una lástima que su cuerpo sea demasiado grande ahora y su posición esté un poco lejos, por lo que no puede ver la situación exacta en absoluto, y mucho menos a los atacantes. Pero ahora, Xia Yan también tiene algunas especulaciones sobre las personas que pelearán con Erwin y otros. Xia Yan no puede evitar preocuparse por Mikasa y los demás. Pero ahora, obviamente, no es el momento de apoyarlos. La cabeza de Xia Yan se movió levemente y miró a la bestia gigante en la distancia. No importa lo que quisiera hacer ahora, todavía tenía que lidiar con este tipo primero. En este momento, la bestia gigante Hike también tenía una mirada fría en sus ojos. La situación en la que Ed fue derrotado superó sus expectativas, pero a juzgar por la situación actual, no fue tan mala. Después de todo, incluso si Bertolt fuera derrotado, todavía estaría allí después de tanto tiempo. Reiner debería estar aquí para ayudar, ¿verdad? Pensando así, Hike lanzó un ataque contra el supergigante transformado por Xia Yan hace un momento. En cuanto al caos por parte de Erwin, él también lo notó. Sus pensamientos eran los mismos que los de Xia Yan. No importa lo que pasó ahora, primero tenía que lidiar con la otra parte. Con este pensamiento, Hike naturalmente no detendría sus movimientos. Inmediatamente agarró el suelo y lo arrojó violentamente en dirección a Xia Yan. Ir. El sonido del aire roto comenzó de nuevo y Xia Yan tuvo otro agujero sangriento.
Pero debido a que esta vez no había muchas piedras en la arena y rocas, el poder del ataque fue menor que el de la última vez. Alguno. Pero aún así, Xiaoyan volvió a sentir dolor. Rugido. Rugió enojado, abandonó a Bertold en el suelo, luego movió su enorme cuerpo y caminó hacia la bestia gigante Zike. Auge. 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 De repente, el suelo tembló violentamente. En este momento, era como una antigua bestia feroz causando estragos en la tierra, con un impulso asombroso. Sin embargo, cuando Hike vio esto, no se sorprendió sino que se alegró. Oh, estás pidiendo la muerte. Auge. 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 Cuando Xiaoyan comenzó a correr, el suelo tembló violentamente, como una antigua bestia gigante causando estragos. El impulso fue asombroso y podría describirse como trascendental. En este momento, incluso Erwin, Ken y otros que estaban en guerra, así como Reiner que acechaba en la casa, no pudieron evitar llamar la atención. Entonces de repente descubrieron que el nuevo supergigante estaba mirando a la bestia gigante otra vez. Pero en este momento, cuando la bestia gigante Hike vio a Xiaoyan corriendo hacia él con un impulso devastador, no se sorprendió sino que se llenó de alegría. Oh, estás pidiendo la muerte. Hike se burló en secreto y comenzó a retirarse. Pero mientras retrocedía, sus manos cayeron al suelo y comenzaron a agarrar los escombros del suelo. Por supuesto, también sabía que el poder que acababa de tomar no era muy poderoso, así que esta vez comenzó a preparar cerveza en silencio. Al momento siguiente, cuando el supergigante en el que Xiaoyan se había transformado todavía estaba a varios cientos de metros de él, el movimiento de retirada de Hike se detuvo repentinamente y luego lanzó un ataque nuevamente. Ya había un montón de escombros. Agarró una mano llena de escombros y de repente levantó las manos en el aire. La oreja, un sonido penetrante salió de nuevo. Resonó en el cielo nocturno. En este momento, era como innumerables flechas perforando el aire, silbando. El asombroso sonido de perforar el aire atrajo inmediatamente la atención de Erwin Kana y otros que estaban mirando aquí. El cuero cabelludo de Reiner se sentía entumecido y no pudo evitar recordar la situación cuando se enfrentó a Hike. Este tipo de ataque era casi equivalente a que un ejército disparara bombas de francotirador al mismo tiempo. Se sentía como si los densos escombros lo golpearan como una violenta tormenta con el poder del gigante. Y ante un ataque tan rápido, obviamente era imposible evitarlo con la masa del gigante. Rugido. Xiaoyan simplemente dejó de esconderse. Rugió y corrió directamente hacia la bestia gigante. Inmediatamente después, se escuchó nuevamente el sonido de un piercing de carne y hueso. La piel de Xiaoyan exudaba un calor aterrador y era obvio que tenía poca resistencia a este tipo de ataque. En un abrir y cerrar de ojos, había innumerables agujeros de sangre en su cuerpo. Afortunadamente, era enorme. Esos agujeros de sangre parecían aterradores, pero en realidad eran en su mayoría similares a los agujeros de agujas en el cuerpo humano, por lo que después de que su figura se congelara por un momento, rápidamente se volvió hacia la bestia gigante nuevamente. Correr. Xiaoyan pudo resistir una ronda de ataques sin ningún daño, lo que inmediatamente hizo que Ian John y otros se sintieran aliviados. Sin embargo, Reiner, que estaba al acecho en la casa, frunció levemente el ceño. El cuerpo del gigante acorazado probablemente sería destrozado, su movilidad se reduciría considerablemente y tendría que someterse a cierta recuperación. Inesperadamente, Xiaoyan aún pudo resistir y seguir corriendo. Sin embargo, el propio Hike todavía tenía una mueca de desprecio en sus ojos. Este es solo el comienzo. Murmuró en secreto, sus manos no se detuvieron, sino que continuaron agarrándolo y, de repente, lo tiraron. Y esta vez, siguió moviéndose, sus manos casi se convirtieron en imágenes residuales, y siguió alejando los escombros acumulados debajo de él. Salga. El fuerte sonido volvió a resonar en el cielo nocturno, e incluso se convirtió en un rugido extremadamente poderoso. En este momento, la presión del ataque que soportó se disparó. Si todo el ejército estaba disparando bombas de francotirador en este momento, entonces todo el ejército estaba disparando bombas de francotirador continuamente. La velocidad de carrera de Xiaoyan cayó repentinamente. Y lo más importante es que esta vez la bestia gigante está apuntando a la parte superior del cuerpo de Xiaoyan. Obviamente, también tiene la intención de matar el cuerpo de Xiaoyan. Es posible que un solo ataque no pueda penetrar el grueso cuerpo de Xiaoyan. Pero con una cantidad tan asombrosa de ataques, eso no es posible. Al darse cuenta de esto, Xiaoyan tuvo que cruzar las manos y proteger el área alrededor de su cuello.
El sonido del sonido desgarrador no se detuvo. La velocidad es cada vez más lenta, e incluso es difícil alcanzar la posición a menos de 100 metros de la bestia gigante. Puede alcanzar esta distancia en 2 pasos, pero en este momento, Xia Yan ya no puede caminar. Su cuerpo estaba cubierto de agujeros de sangre y sus brazos gigantes casi estaban convertidos en coladores, perdiendo impulso por un momento. Luego, cuando Hike cambió de dirección, disparó algunos escombros hacia las rodillas de Xia Yan. Se tambaleó de repente y luego cayó al suelo. Auge. El sonido volvió a ser como una explosión. Sin embargo, el supergigante en el que Xia Yan se había transformado simplemente siguió los pasos de Bertolt. Cayó al suelo inmóvil. Silbido, ¡qué fuerte! Ese gigante peludo en realidad derrotó a un supergigante. Al ver esta escena, a pesar de que Erwin y otros estaban en medio de una batalla con Kenny, muchas personas todavía estaban conmocionadas y asombradas. Cuando Reiner, que estaba al acecho en la casa, vio esto, su expresión se iluminó. Efectivamente, como pensaba, sé que podría derrotar a este supergigante. Al pensar en esto, Reiner de repente se sintió aliviado. En este momento, también podría aparecer para ayudar a suprimir la escena. Sin embargo, cuando Reiner pensaba esto, la mutación ocurrió nuevamente. Debido a la alta temperatura y las heridas del gigante caído, una gran cantidad de humo se elevó del enorme cuerpo en ese momento. Apareció una figura de tamaño humano normal. ¿Qué? Liner se sorprendió al ver esto e inmediatamente se dio cuenta de que este debería ser el cuerpo escondido en el nuevo supergigante. Es solo que la velocidad del cuerpo era demasiado rápida y el humo estaba enredado, por lo que Reiner no pudo ver con claridad por un tiempo. Su apariencia. Pero pronto, una expresión de sorpresa apareció nuevamente en el rostro de Reiner. Porque después de que el cuerpo emergió del cuerpo del gigante, voló directamente hacia la bestia gigante no muy lejos. El equipo que utilizó fue exactamente un dispositivo móvil tridimensional. Me he estado protegiendo de ti durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la bestia gigante no se sorprendió mucho, pero tenía los ojos fríos. A juzgar por la acción de resistencia del supergigante en este momento, la posibilidad de que mate directamente el cuerpo en su cuerpo es obviamente relativamente baja. Así que, por supuesto, Hike está en guardia contra esto. Un poco. Pero en ese momento, al ver que el cuerpo principal estaba usando un dispositivo móvil tridimensional, una expresión de sorpresa cruzó por su rostro, y luego fue reemplazada por una mirada de ferocidad. Casi tan pronto como terminó de hablar, Hike tiró los restos restantes. El sonido de una ruptura en el aire comenzó de nuevo. Esta vez, Hike incluso cubrió deliberadamente todo el aire frente a él, como una red afilada, y no podía creerlo. ¿Cómo podría escapar de un ataque tan denso en el aire? Sin embargo, justo cuando Hike estaba pensando esto, sucedió una situación increíble. El cuchillo siguió volando. De hecho, esquivó la densa lluvia de escombros uno por uno con gran velocidad. Luego, así como así, voló con éxito a los pies de la bestia gigante. ¿Y qué? Hike se sorprendió de repente. Cuando quiso hacer algo de nuevo, ya era demasiado tarde. En este momento, la luz fría explotó de repente. La luz fría como una luna creciente se elevó repentinamente desde los pies de la bestia gigante. Y justo cuando se elevó, de repente se dividió en dos, y luego se volvió a dividir, y finalmente se convirtió en innumerables luces frías, como un rayo, barriendo todo el cuerpo de la bestia gigante. Cepillar. La veloz figura se detuvo en el hombro de la bestia gigante, revelando su verdadera apariencia. Al ver esto, Reiner quedó atónito con su rostro delicado y su inexplicable confianza y... Si no es Xia Yan, ¿quién más? La fría luz se apagó. La figura aterrizó sobre los hombros de la bestia gigante y su verdadera apariencia se reveló de inmediato. Es realmente él. Liner quedó atónito cuando vio esto. Vio esa figura con un rostro delicado y una confianza inexplicable y... Si no es Xia Yan, ¿quién más? Aunque ya lo había adivinado, cuando vio a Xia Yan, Reiner no pudo evitar sorprenderse. Es realmente Xia Yan. En otras palabras, el supergigante de hace un momento realmente fue transformado por él. Y el ataque a Titán de hace un momento también fue transformado por él. Reiner se sorprendió aún más cuando se dio cuenta de esto. El cuerpo humano de Xia Yan ya era terriblemente poderoso, pero esa persona en realidad tenía el poder de un gigante. Y hay dos tipos. Lo más importante es que realmente solo puede transformarse en Attack Titan y Colosal Titán.
Habrá otros poderes gigantes, solo que, él no lo demostró. Cuanto más pensaba Reiner en ello, más se sorprendía. Entonces pensó en Zeke, el gigante de las bestias. En la situación de ahora, era obvio que Xia Yan una vez más mostró su increíble fuerza en un cuerpo humano, descartando temporalmente el dispositivo móvil tridimensional en el aire y luego esquivó con flexibilidad todos los escombros en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente Zeke lanzó el ataque. La luz fría en ese momento era casi deslumbrante. ¿Cómo está Hike ahora? Al mismo tiempo, Erwin y otros también se sintieron atraídos por la luz fría que brillaba hace un momento. Ellos también estaban peleando y no pudieron evitar mirar hacia allí. Por otro lado, Ken y otros, especialmente el líder Kenny, sabían que después de que él y otros actuaran, sin importar cuál fuera la situación de los gigantes allí, tenían que luchar rápidamente. De lo contrario, no importa de qué lado de los gigantes gane, no podrán vivir con ello. Entonces, en este momento, no se distrajeron en absoluto, peleando mientras se acercaban al objetivo Allen. Pero entonces, con un sonido extremadamente fuerte de agua saliendo, Ken y otros finalmente no pudieron evitar girar la cabeza y echar un vistazo. En este momento, lo que apareció ante sus ojos fue una escena extremadamente asombrosa. Vi a la bestia gigante parada en la distancia. De repente aparecieron innumerables grietas en la superficie del cuerpo, y luego la sangre brotó como una tormenta como loca. Maricón. Esta escena parece extremadamente impactante. La bestia gigante que al principio parecía inofensiva se cubrió instantáneamente de sangre, su cuerpo se desgarró y estuvo al borde del colapso. Su enorme cabeza de simio miró enojado, de repente se separó del cuerpo y cayó. ¿Qué, Hike? Al ver esta escena, la expresión de Reiner cambió repentinamente. Al mismo tiempo, Erwin y otros, así como Ken y otros, también estaban conmocionados y asustados. La bestia gigante en realidad fue asesinada por Xia Yan. La bestia gigante, que había actuado igualmente sorprendentemente en este momento, incluso derrotó a un supergigante, casi fue cortada en pedazos por Xia Yan. ¿Qué clase de poder asombroso era este? Quería transformarse, pero de repente abandonó la idea. A juzgar por esta postura, incluso si no muriera, probablemente resultaría gravemente herido. Y Bertolt estaba en la misma situación. No tiene absolutamente ningún sentido que Reiner se transforme en un gigante blindado. Porque es muy probable que no pueda vencer al gran diablo. Si realmente hace esto, lo más probable es que muera. Aturdido. Su precaución anterior parecía haber funcionado. Pero la pregunta era, ¿por qué no estaba nada feliz? La inesperada extrañeza y fuerza de Xia Yan lo hicieron sentir como si estuviera cayendo en una cueva de hielo. Mientras tanto, Reiner estaba un poco confundido y no sabía qué hacer. Por otro lado, Mikasa, Armin, Levi, Erwin y otros no pudieron evitar estar un poco atónitos. Mientras se concentraban más en el campo de batalla gigante, finalmente vieron la figura de Xia Yan. Ese es el hermano Xia Yan. Él no está muerto, el hermano Xia Yan no está muerto. Jeje, déjame decirte cómo pudo el gran diablo morir tan fácilmente. En este caso, ¿no significaría que el ataque a Titán y el supergigante de ahora fueron transformados por el hermano Xia Yan? ¿Cómo es que él también tiene la fuerza de un gigante? No estoy seguro de esto. Después de descubrir la figura de Xia Yan, Mikasa, Erwin y otros quedaron atónitos por un momento y luego se sorprendieron mucho. Aunque algunos de ellos, como Mikasa, Armin, Erwin y algunos otros, ya habían adivinado la identidad del extraño gigante, ahora vieron la figura saliendo volando del cuerpo del supergigante. En realidad, fue después de Xia Yan, no pudieron evitar sorprenderse infinitamente. Xia Yan realmente no está muerta. Y tal como pensaban, realmente se convirtió en el 10º titán que podía transformarse en titán de ataque y supergigante. Al comprender esto, a nadie le sorprendió que Xia Yan se transformara en un titán de ataque y un supergigante, los cuales eran más fuertes que Allen y Bertolt. Porque ese es Xia Yan. El hombre feroz, el dios, el diablo, el asesino de gigantes. No es de extrañar que él, con tantos títulos, se convirtiera en el mismo gigante y explotara con un poder aún mayor. Pero entonces, Mikasa, Armin, Erwin y otros todavía estaban conmocionados. Porque esta vez Xia Yan tomó medidas y de hecho mató directamente a la bestia gigante. De esta manera, no hay duda de que la situación de la batalla está comenzando a inclinarse a su favor. Porque también saben que ahora que se han ocupado de Hike y Bertolt, su victoria es casi segura. En este momento, los gigantes fuera del muro ya no tienen miedo incluso si el gigante blindado ataca de nuevo.
En este momento, recordando la situación de la batalla antes de que Xia Yan no apareciera y comparándola con la situación de la batalla actual, Erwin y otros de repente sintieron como si estuvieran en otro mundo. Estaba claro que hace apenas un momento, incluso si enviaran a Levi, no ayudaría. La situación era grave. Pero cuando apareció Xia Yan, llegó este momento. No solo derrotaron a Ymir, Bertolt dice que para salvar la situación, sino que incluso revirtieron la situación y casi les permitieron ganar. Y todo esto se debe casi en su totalidad a Xia Yan. Esto es simplemente un esfuerzo de una sola persona que milagrosamente revirtió toda la batalla. Hubo un fuerte sonido de sangre salpicando. La figura de Xia Yan desapareció directamente en el par de carne y hueso rotos. Al momento siguiente, agarró una figura ensangrentada directamente de carne y hueso. No hay duda de que es el anfitrión del titán bestia, Zike. Al ver esto, las pupilas de Reiner se encogieron repentinamente y abandonó por completo la idea de transformarse. En ese momento, Hike obviamente había perdido su capacidad de lucha. Si se transforma, probablemente se ocupará solo de Xia Yan. En ese caso, tal como pensaba antes, morirá. Y al mismo tiempo, Erwin y otros, así como Ken y otros, naturalmente entendieron el estado de Hike en este momento y sus expresiones cambiaron ligeramente. Erwin y otros se sorprendieron naturalmente. Ken y los demás se sintieron sinceramente asustados. Xia Yan resultó ser el hombre misterioso que podía transformarse en Attack Titan y Super Giant. Sumado a su asombrosa fuerza, ¿cómo lidiarán con eso si espera a que sus manos estén libres? Rápido, acelera. El líder, Kenny, se puso ansioso y gritó fuerte. Tan pronto como terminó de hablar, ya no le importó y fue directo a matar a Allen. Estallido. Kenny disparó directamente a un soldado y estaba a punto de seguir avanzando. Entonces hubo un destello de luz fría y una espada se acercó a él. ¡Cam! Kenny reaccionó rápidamente e inmediatamente lo bloqueó con la pistola en la mano, pero la pistola fue cortada. Una figura familiar dio un paso adelante. Le vi. Las pupilas de Kenny se encogieron, dejó escapar un grito bajo, le temblaron las piernas y los pies y lo echó. Estallido. Llegó el dolor. Kenny solo sintió dolor en el hombro y Levi lo golpeó, pero al mismo tiempo, también pateó a Levi, lo que hizo que retrocediera unos pasos. En ese momento, el rostro de Levi estaba sombrío. Kenny, ¿aún no estás muerto? Mientras decía eso, miró a los hombres de Kenny que lo rodeaban y que obviamente estaban matando a Allen, y de repente dijo con cierta claridad. Parece que te has convertido en el lacayo de alguien. Kenny de repente se rió. Bastardo, sigues siendo tan grosero. Luego miró las piernas de Levi. Pero parece que has crecido mucho, pero ahora estás herido. El rostro de Levi se oscureció repentinamente cuando escuchó esto. Fue herido hace un momento cuando Ymir lo bombardeó cuando se transformó. Por supuesto, todavía no está curado. Simplemente forzó su mano. Entonces, incluso si le quitan la pistola a Kenny ahora, Levi no está seguro de poder derrotar a este anciano, y esta vez, el grupo oponente obviamente está preparado. Además de portar pistolas, también llevan algo similar a un dispositivo móvil tridimensional. Pensando así, Levi todavía no se inmutó en este momento y corrió hacia Kenny con voz oscura. Los dos inmediatamente pelearon entre sí. Sin embargo, aunque Levi apenas logró enredar al líder, Kenny no apareció por ningún lado. La situación no es optimista. Aunque el número de que Erwin y otros se queden del lado de Allen es similar a Kenny y otros, la diferencia en el equipo es demasiado grande. Perdido, y junto con el ataque repentino, en este momento, la situación de batalla en el campo era casi unilateral. ¡Ah! En ese momento, sonó un grito. Levi se sorprendió cuando escuchó el sonido. Después de obligar temporalmente a Kenny a retroceder, rápidamente miró hacia arriba. Luego levantó las cejas. La persona que lanzó el grito era en realidad una mujer. El recluta, que parecía llamarse Elise, de repente fue tomado como rehén por una de las mujeres de Kenji. La primera en ser capturada en realidad no fue Eren, sino ella. Levi estaba confundido y de repente su rostro volvió a cambiar. Allen. En este momento, en realidad era el turno de Allen de que sucediera algo. Petra y otros a quienes se les había ordenado protegerlo sufrieron diversos grados de heridas y fueron directamente derrotados. Entonces esos subordinados estaban todos inconscientes. Allen lo rodeó. Todos los demás se sorprendieron al ver esto, y solo Mikasa todavía sostenía la espada y se apresuró a entrar en silencio. Pero en ese momento, Kenji aprovechó la oportunidad para retomarlo.
Cogió la pistola que acababa de disparar y le disparó a Mikasa. Aunque falló, la bala golpeó el suelo, haciendo que Mikasa se detuviera y pareciera sombrío. A todos, les aconsejo que dejen de moverse. Kenny se rió de nuevo e inmediatamente apuntó con el arma a Allen, quien estaba siendo rehén de sus hombres. Al ver esto, Erwin entre la multitud de repente mostró sus ojos y levantó una mano para indicarles a todos que no actuaran precipitadamente. Miró a Xia Yang, que todavía estaba lejos, y suspiró para sí mismo. El momento elegido por Ken y otros fue realmente inteligente. Sucedió que cuando Xia Yan estaba luchando ferozmente con la bestia gigante. El gigante ha capturado su cuerpo, pero ahora obviamente es demasiado tarde para sostenerlos. Y debido a que el equipo de Ken y otros los reprimió, su resistencia no sirvió de nada, y mucho menos para ellos en este momento. El As Levi resultó herido. Por eso atraparon tan rápido a Eren y Elista. Ahora, obviamente era inútil seguir resistiendo, por lo que Erwin cooperó. Levántate Kenji. Aunque no le teme al sacrificio, ciertamente no quiere que sus hombres se sacrifiquen en vano. Muy bien. Kenji asintió inmediatamente cuando vio la cooperación de Erwin y luego comenzó a unirse a sus hombres. Luego, levantó la comisura de la boca y les dijo a Erwin, Levi y otros. Ahora, los rehenes están en nuestras manos. Sí, espero no ver a nadie persiguiéndome, de lo contrario, mataré a esta mujer. Y luego mátalo. De lo que estaba hablando era, por supuesto, de Elista y Eren. Al escuchar esto, los rostros de Erwin y Levi se oscurecieron. Mikasa entre la multitud no pudo evitar actuar nuevamente. Eren incluso bueno, con el poder de un gigante, no debería estar en problemas tan pronto, pero ese no es necesariamente el caso de Elista. ¿Quién sabe qué le harán estos tipos de origen desconocido? Xia Yan le pidió antes que protegiera a Elis. Tai y otros. Si capturan a Elista, ¿cómo le explicará a Xia Yan cuando él venga? Pero antes de que Mikasa pudiera actuar, Hermin la detuvo rápidamente. Hermin naturalmente pensó en ello, por lo que también sintió que Mikasa no podía tomar medidas ahora, porque hacerlo probablemente tendría el efecto contrario. Retirar. La situación era urgente. Kenji no prestó atención a las pequeñas acciones de Mikasa. Tan pronto como terminó de hablar, tomó la iniciativa y se fue volando. Hablando de eso, también le preocupaba que Xia Yan viniera a apoyarlo, de lo contrario, con su temperamento, sería tomado como rehén. Después de que Eren y Elista tuvieron éxito, obviamente no le importó matar a algunas personas más antes de irse, especialmente a Mocoso de Levi. De esta manera, los hombres de Kenji también tomaron como rehenes a Eren y Elista y los utilizaron. Equipos similares al dispositivo móvil tridimensional volaron uno tras otro. Erwin y otros los vieron irse y sus rostros estaban todos feos. Originalmente, Xia Yan derrotó al supergigante, el gigante de la bestia, deben ser considerados. Lo correcto era ganar la batalla. Sin embargo, ahora que Allen fue secuestrado, la victoria quedó inmediatamente ensombrecida y su importancia se redujo considerablemente. ¿Quiénes son esas personas? ¿Realmente secuestró a Allen? Reiner, que acechaba en la casa, abandonó la idea de transformarse y morir, pero aún así prestó atención a la escena. Después de ver a Ken y otros secuestrando a Allen, no pudo evitar preguntarse. Ken y otros tienen movilidad tridimensional similar. ¿Quién es la persona detrás de la instalación? ¿Para quién trabaja? ¿Cuál es su propósito al secuestrar a Allen? Afortunadamente, esto no es difícil de adivinar, por lo que Reiner rápidamente pensó. Está dentro de la pared. ¿Alguien de la familia real? La razón por la que pudo pensar en esto es en realidad muy simple. Por la naturaleza especial de Allen. En su opinión, Allen debería tener el poder del titán ancestral. Pero el problema es que el poder del titán ancestral debería ser causado fue heredado por la familia real dentro del muro. Ahora ha llegado a Allen, que en sí mismo revela muchos problemas, y esta es también la razón por la que Reiner y otros han estado investigando en vano en los últimos años, porque inconscientemente creían que el poder del gigante existe en la familia real y no piensan en absoluto en otras personas. Por eso se sorprendieron tanto cuando vieron a Allen transformarse en un gigante. Después de ver a las personas que habían visto el equipo, Reiner inconscientemente pensó en la familia real. Después de pensar en esto, no pudo evitar reflexionar. Ahora que la familia real ha capturado a Allen, seguirán a Xia Yan y a otros. Debería haber un conflicto. En tal conflicto, tendrá la oportunidad de rescatar a Zeke y Bertolt, o incluso recuperar el poder del antepasado. La expresión originalmente sombría de Na gradualmente se volvió más brillante. Quizás realmente pueda.
Hizo una hipótesis por un tiempo y descubrió que no hay ninguna posibilidad. Aunque Xiaoyan es muy fuerte, también puede transformarse en un titán de ataque y un supergigante, e incluso puede transformarse en otros gigantes inteligentes. ¿Pero es invencible? Por supuesto que no. En ese momento, incluso si Hike y Bertolt no fueran rescatados, no era imposible para él y Annie luchar solos. Lo más importante era que si la guerra comenzara de nuevo, tal vez la gente de la familia real podría brindarles ayuda. Ayuda inimaginable. Porque para entonces, tendrán un enemigo común. Xiaoyan. Por supuesto, existe otra posibilidad, es decir, que la familia real se trague a Allen, recupere el control del poder del gigante ancestro y use el poderoso poder de las coordenadas para lidiar con ellos. Pero no importa, porque en ese caso, Xiaoyan obviamente se convertirá en su aliado nuevamente y luchará con ellos contra el gigante ancestro. En este caso, realmente no es seguro quién ganará al final. Cuanto más pensaba Reiner en ello, más sentía que había mucho por hacer. De esta manera, incluso si al final no captura el poder del titán ancestral, no importa. Al menos tiene que rescatar a Hike y Bertolt. De lo contrario, no tendrá la vergüenza de volver a Marais. Al pensar en esto, Reiner de repente tomó una decisión. Luego rápidamente tomó a Annie y abandonó el lugar. Si quiere implementar esta idea, obviamente tiene que esperar a que Annie se recupere, del otro lado. El centro del campo de batalla. Las preocupaciones de Kenny son en realidad algo innecesarias. Aunque sabía que había una situación inesperada por parte de Erwin, Xiaoyan no fue simplemente a apoyarlo. Después de matar el cuerpo gigante de la bestia y capturar a Hike, tuvo que lidiar con él para asegurarse de que Hike ya no pudiera transformarse y poder escapar. Y esto aún no ha terminado. No lo olvides, ahí está Bertolt. Aunque a Bertolt le volaron la cabeza hace un momento y perdió la capacidad de moverse, Xiaoyan tuvo que irse temporalmente debido a Hike, y se desconocía cuál era su condición en este momento. En ese momento, cuando Xiaoyan miró hacia arriba, el cuerpo gigante de Bertolt de repente comenzó a vaporizarse. Cuando Xiaoyan vio esto, entró corriendo sin esperar a que la niebla desapareciera por completo. Después de todo, también le preocupaba que Bertolt todavía tuviera la capacidad de moverse y pudiera escapar a través de la niebla. Afortunadamente, lo que preocupaba a Xiaoyan no sucedió. Penetró en la niebla, buscó a tientas y pronto encontró el cuerpo de Bertolt. Aunque Xiaoyan no sintió mucho, tal vez el consumo del supergigante fue realmente grande, por lo que Bertolt estaba en coma en ese momento, con el rostro pálido. Al ver que Bertolt realmente se había desmayado, Xiaoyan realmente dio un suspiro de alivio y luego siguió el mismo patrón, atándolo a un estado en el que no podía mutilarse ni transformarse. Cuando se hizo esto, Ken y otros habían desaparecido hacía mucho tiempo, y luego Xiaoyan regresó con Erwin y otros. Hermano Xiaoyan. Xiaoyan, ¿estás bien? Hermano Xiaoyan, eres tan increíble. Hermano Xiaoyan, ¿por qué puedes convertirte en un gigante y hay dos tipos de gigantes? Al ver el regreso de Xiaoyan, Erwin y otros también dieron un suspiro de alivio. Sus espíritus que habían estado tensos durante mucho tiempo finalmente se relajaron un poco. Mikasa, Armin, Sasa, Jin, Konie y otros llegaron rápidamente. Cuando llegaron frente a Xiaoyan, Mikasa y los demás dijeron con alegría. Sin embargo, cuando Konie finalmente preguntó sobre la razón por la cual Xiaoyan podía transformarse en un gigante, toda la escena de repente pareció volver a estar en silencio, es como si se hubiera presionado el botón de silencio. Obviamente, Konie sentía curiosidad por la capacidad de Xiaoyan para transformarse en un gigante, pero otros no necesariamente lo creían así. Especialmente los veteranos. La repentina transformación de Xiaoyan en un gigante fue algo que mucha gente no esperaba en absoluto. Entonces hay más dudas que confianza. ¿Qué sospechas? ¿Te preguntas si Xiaoyan también es un espía? En este momento, incluso Erwin, Levi y otros miraron a Xiaoyan con ojos extraños. La escena quedó completamente en silencio y la atmósfera se volvió un poco extraña. Konie, naturalmente, se dio cuenta de algo y rápidamente cerró la boca con una mirada de aprensión. Mikasa y Sasa se acercaron y agarraron la mano de Xiaoyan para expresar su confianza. Xiaoyan les dio unas palmaditas a los dos para tranquilizarlos. Por supuesto, él era muy consciente de las sospechas de todos. De hecho, cuando Xiaoyan se transformó en Attack Titan hace un momento, ya había anticipado tal situación. Entonces, en ese momento, frente a la atmósfera tranquila y extraña, su expresión no cambió mucho, pero dijo en silencio. Como puedes ver, en realidad también tengo el poder de un gigante.
No cualquiera de los 9 gigantes sabios, sino un tipo de gigante completamente nuevo. Si realmente quieres decirlo, puedes considerarme como el 10º gigante sabio. Al escuchar la admisión personal de Xia Yan, las expresiones de todos se volvieron aún más diferentes. Incluso Mikasa y Sasa agarraron la mano de Xia Yan con más fuerza. Xia Yan es realmente el 10º gigante.